Es cierto que la geometría del espacio trata de las representaciones, de figuras espaciales, de los sólidos geométricos. Esta primera parte es muy importante porque nos va justamente a conllevar a conocer esas propiedades, ¿no? De recta perpendicular a plano, cuando queramos hacer la altura de una pirámide o de un prisma. Muy bien, ¿no? La geometría del espacio es de las representaciones, ¿no? La geometría de las representaciones, ¿no? Por eso se requiere que tengan una muy buena imaginación. Y lo otro es dominar geometría plana, digamos, las propiedades básicas, ¿no? Un problema de geometría del espacio van a ser dos problemas de geometría plana. Ahora, ¿qué me refería con lo que son las representaciones, ¿no? Por ejemplo, digamos que una figura usual, más o menos la idea de un tarro de leche es su figura que lo representa más o menos, ¿no? Como si fuera un cilindro, ¿no? ¿Qué conocemos, por ejemplo, del cilindro? Que sus bases son regiones circulares, ¿no? Lo que acá lo estamos representando justamente con regiones elípticas, ¿no? Muy bien, ¿no? Como les decía, es importante que, ¿no?, puedan observar justamente todo ello, ¿no?, que son círculos ellos. ¿Qué tal si alguien hace este gráfico, por ejemplo, ¿no? Acá un círculo, por acá pone otro círculo, algo así más o menos, no está muy bien hecho. Muy bien, ¿no? Ahora, esta imagen dista mucho de esta, ¿sí o no? Es cierto que son círculos, pero esto no es una buena representación, ¿no? Acá aparece la geometría plana, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, basado en ello es que es importante que sea una buena representación, ¿no? Bien, vamos a iniciar estudiando lo que es la determinación de un plano, ¿no? Bueno, un plano lo vamos a representar usualmente con una región paleográmica. Ahora, ¿qué implica determinar? Determinar va a significar fijar, ¿no? O también es sinónimo de unicidad, ¿no? Es decir, que la figura es única, ¿no? Por ejemplo, si nos preguntamos cómo es que se determina una recta, lo mismo va a ser cómo es que se fija una recta. Digamos que yo tenga un solo punto y trazamos por él infinitas rectas, ¿no? Como el punto A está en infinitas rectas, decimos que el punto A no determina una recta, ¿no? Si tienen dos puntos, por supuesto, ahora puntos diferentes. Ahora, ¿cómo es que vamos a afirmar? O la pregunta es, ¿cuántas rectas pasan por ellos dos? Sino que va a ser solamente una, ¿no? Dos puntos diferentes, ¿no? Entonces vamos a afirmar que dos puntos van a determinar una recta, ¿no? O sea, van a fijar una recta o la recta es única, ¿no?, que pasa por esos puntos. Para el plano van a ocurrir justamente que hay cuatro formas de determinar o de fijar un plano. La primera forma es a partir de tres puntos no colineales. Tenemos tres puntos no colineales, siempre existe un plano que los contiene, ¿no? Entonces acá afirmamos que los puntos A, B y C determinan el plano P. ¿No? Determinan el plano P. Bueno, este hecho lo pueden observar ustedes cuando tienen, por ejemplo, una mesa, ¿no? A veces, o la mesa, o de repente, ¿no?, el piso a veces no está bien diseñado. Y lo que ocurre es que tres de las patitas están en la superficie, pero la cuarta se queda en el aire, ¿no? Eso nos conlleva a analizar por qué esas tres sí están, ¿no?, en la superficie. Porque a partir de ellos, como van a representar puntos no colineales, por ellos va a pasar un plano, o sea, van a estar en el mismo plano. Es por eso que se mantiene fijo, ¿no?, a partir de tres puntos no colineales. La segunda forma se desprende del primero, ¿no?, debido a que por B y C pasa una recta, ¿no?, y tenemos entonces una recta y un punto con la condición que el punto no está en la recta, ¿no? Entonces vamos a afirmar que el punto A y la recta L, con la condición dada, determinan el plano, en este caso Q. Ellos determinan el plano Q. Muy bien, ¿no? Entonces tenemos un segundo método, ¿no? Acá hay tres puntos no colineales, acá tenemos un punto y una recta, se dice disjuntos, ¿no? Muy bien, otra manera también se desprende del primero, es que como por A y B pasa una recta, por B y C pasa otra recta, tendríamos ahora dos rectas secantes, ¿no?, las cuales entonces también van a determinar un plano, ¿no? La recta L3 y la recta L4, ponemos así, determinan el plano H, ¿no? Esto vamos a escribirlo así, ¿no? El plano, determinan, ¿no?, el plano H, lo escribimos de esta forma, ¿no? Así se va a leer plano H. Bueno, y la última manera es a partir de dos rectas paralelas. En dos rectas paralelas, también por ello siempre va a pasar un plano. Entonces afirmamos que la recta L1 y la recta L2 determinan el plano, en este caso M. Note que hay condiciones para cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, si me preguntan si tres puntos determinan un plano, la respuesta es falso, ¿no?, porque los puntos tienen que ser no colineales. Si me dicen un punto y una recta determinan un plano, también es falso, ¿no? La condición es que el punto no esté en la recta, ¿no? O sea, las proposiciones son fáciles de responder cuando encuentran un contraejemplo, ¿no? Entonces ahora pasemos a estudiar una propiedad, la parte algebraica, ¿no?, que nos va a indicar la cantidad máxima de planos que se determinan con puntos o rectas. La primera forma es el número máximo de planos con n puntos, ¿no? Condición para n que sea mayor o igual que 3. Por ejemplo, tenemos 5, 10 puntos, unos 15 puntos. Entonces la cantidad máxima es un método algebraico un tanto, en la combinación de n tomado de 3 en 3.
Esto da la cantidad máxima de planos, ¿no? ¿Listo? Ahora, si tenemos solamente rectas, ¿no? Tenemos solamente rectas, el método es combinación de esa cantidad de rectas, que es m, tomados de 2 en 2, ¿no? Porque dos rectas o secantes o paralelas van a determinar un plano, ¿no? Condiciones para m que sea mayor o igual que 2. Esto solamente si hay rectas, esto solamente si hay puntos, ¿no? Y si hay ambos, entonces vamos a aplicar el método de aritmética, la propiedad, el principio de la suma, sería combinación de n en 3 más combinación de m en 2 más, falta acá, el producto de m y n. Todo este grupo de acá viene a ser la cantidad máxima de planos con n puntos y m rectas. A ver, veamos una aplicación, ¿no? Nos piden la cantidad máxima de planos con 6 puntos y 4 rectas, ¿no? Entonces prendemos aquí la solución, dada la propiedad, ¿no? Entonces el número máximo de planos que nos piden lo vamos a calcular con el método anterior, ¿no? Sería así, ¿no? Combinación, ¿cuántos puntos? 6, ¿no? Combinación de 6 en 3 más combinación de 4 en 2 más el producto de ambos, ¿no? Más 6 por 4. Listo. Bueno, combinación de 6 en 3, esto sería entonces la propiedad algebraica 6 por 5 por 4 dividido entre 1 por 2 por 3 más combinación de 4 en 2 sería 4 multiplicado con 3, no olviden, esto indica la cantidad de veces, acá 1 por 2 más 6 por 4 que sería 24, ¿no? ¿Listo? Pero operando aquí, 2 por 3 es 6, se cancela con él, nos queda acá 20 más, acá sacamos mitad, nos queda 6 más 24, ¿no? Ahí la respuesta sería entonces, acá es 30 más 20 es 50, ¿no? ¿Listo? Entonces nos piden la cantidad máxima de planos, sería 50, ¿no? Bueno, ahora estudiamos las posiciones relativas que hay entre rectas y planos, o planos y rectas. Esto es importante cuando tengan, por ejemplo, prismas, no tengan de repente el mismo cubo, ¿no? Las pirámides, ¿no? ¿Qué propiedad cumplen justamente dos de las caras, ¿no? Que están en planos diferentes, ¿no? Bueno, entre dos planos tenemos, atención, dos posibilidades solamente, ¿no? Planos diferentes, ¿no? O que los planos sean paralelos, ¿no? O que los planos sean secantes. Los planos van a ser paralelos cuando no existe intersección. Entonces vamos a poner así, ¿no? El plano P es paralelo al plano Q si solo si la intersección de ellos viene a ser el vacío. ¿Listo? Bueno, la idea siempre de las paralelas es la no intersección. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera sea el elemento que ubique por aquí y en esta otra zona, ambos no se van a cortar, ¿no? Esto puede ser rectas, circunferencias, etc. Bueno, ahora planos secantes, la idea de planos paralelos, por ejemplo, es de repente el techo con el piso, ¿no? Están representados planos paralelos. Planos secantes puede ser entre las paredes con el piso, ¿no? Van a observar idea de esto, ¿no? Entonces, dos planos van a ser secantes cuando existe intersección, y esa intersección viene a ser, en este caso, una recta, ¿no? El plano M intersecado con el plano N viene a ser la recta L. ¿Listo? Bueno, esta recta es la que se va a denominar arista. Bueno, entonces estos planos tienen dos opciones y son excluyentes, ¿no? Si los planos son paralelos, entonces ya no son secantes, ¿no? Y al revés, ¿no? Si los planos, por ejemplo, dicen que no son paralelos, entonces la única opción que le queda es que sean secantes. Muy bien, veamos ahora las posiciones que tienen una recta y un plano. A ver, una recta y un plano van a tener solamente tres posibilidades, ¿eh? Puede ser que la recta, ¿no?, tenga todos sus puntos en el plano, entonces acá vamos a decir que esa recta está contenida en el plano. ¿Listo? Recta contenida en el plano. Y la condición simplemente es, para que una recta esté contenida en el plano, basta notar que dos de los puntos están en el plano. Entonces acá ponemos así, la recta L1 está contenida en el plano P. Bueno, ahora si la recta no está contenida, tiene dos opciones. Puede ser que esa recta corte al plano en un solo punto. En tal caso se dice que la recta es secante al plano, o que la recta y el plano son secantes. Entonces esto va a ocurrir siempre y cuando la intersección sea un solo puntito, ¿no? Aquí es el punto A, la recta L2, intersección el plano P, esto viene a ser el puntito tal como A. ¿Listo? Y la tercera posibilidad es que la recta no corta el plano, ¿no? En ese caso se dice que la recta y el plano van a ser paralelos. La recta y plano son paralelos. Bueno, esta posición sí es interesante. Ponemos así, ¿no? La recta L es paralela al plano P si solo si la intersección de ellos viene a ser el vacío. ¿Listo? Es el vacío. Si la intersección es el vacío, también vamos a afirmar que son rectas paralelas, ¿no? Por ejemplo aquí, si ustedes ubican una recta, allá, esa recta, si está en el plano P, esa recta es paralela al plano Q, porque no se van a cortar, ¿sí o no? Muy bien, puede ser que hayan muchas rectas por acá, y todas esas rectas van a ser paralelas a este plano, ¿sí?
Bueno, veamos ahora la posición que hay entre dos rectas, ¿no? Y ahora veamos las posiciones que hay entre dos rectas. Dos rectas, lógicamente diferentes, tienen en general tres posibilidades. Primero, que las rectas sean secantes, las cuales ya las hemos estudiado. Hemos dicho que dos rectas son secantes, ¿no? Si es que existe intersección y esa intersección viene a ser un punto. En tal caso vamos a decir que justamente esas rectas determinan un plano. Las rectas paralelas, que usualmente lo representamos así, las rectas son paralelas si cumplen las siguientes condiciones, ¿no? Primero, que la intersección sea el vacío, y la otra es que la recta L3 esté contenida, por ejemplo, en el plano, vamos a poner aquí, plano tal como M, está contenida en el plano M, lo mismo que la recta L4, está contenida en el plano M, ¿no? Son las condiciones para que sean rectas paralelas. Y las rectas denominadas alabeadas o cruzadas también son rectas que cumplen cierta condición. Primero, y para observar ellas se necesita mucha imaginación para representarlo o en la pizarra o en el papel. A ver, vamos a afirmar lo siguiente, ¿no? Primero, que la recta L4 y la recta L5, su intersección es el vacío, ¿no? Haya parecido a él, ¿no? El vacío, ¿no? Como se ve de repente, ¿no? Esta línea o de repente cualquier otra línea por acá y esta otra, ¿no? Son rectas alabeadas, ¿no? Bueno, están representadas por rectas alabeadas. Vamos a afirmar lo siguiente, ¿no? Si la recta L5 está contenida en el plano M, entonces la recta L4 no está contenida en el plano M. Entonces son las condiciones para que sean rectas alabeadas, ¿no? Note la diferencia, está aquí, ¿no? Estas están en el mismo plano, acá siempre están en planos diferentes, además que la intersección sea el vacío. Muy bien, ¿no? Ahora estudiemos lo que viene a ser ángulo entre dos rectas. Por ejemplo, si tenemos acá dos rectas alabeadas, entonces acá ponemos así, sea la recta L1 y la recta L2 rectas alabeadas, entonces vamos a considerar lo siguiente. El ángulo entre ellos va a estar dado por el ángulo entre sus paralelas. Se ubica en un punto cualquiera, este puntito de aquí, y tracemos paralelas. Por acá la paralela, y tracemos por aquí la paralela, algo así. Bueno, tenemos las paralelas, entonces, o la medida de este ángulo, que es un alfa, o este otro ángulo aquí, que sea beta, cualquiera de los dos va a representar el ángulo entre las rectas, ¿no? Alfa o beta viene a ser la medida del ángulo entre las rectas L1 y L2. Muy bien, ¿no? Lógicamente en los problemas ese punto va a ser conveniente, ¿no? Por ejemplo, acá hay gráfico, tal vez nos convenga trazar la paralela a partir de acá, ¿no? Está en la paralela a esta recta, están las dos rayitas. Entonces, este ángulo vendría a ser alfa y por supuesto el de aquí viene a ser beta. A ver, observación, ¿no? Si ese ángulo, alfa o beta, bueno, basta uno de ellos, si es igual a 90, entonces vamos a afirmar que las rectas L1 y L2 van a ser ortogonales. A ver, ¿qué son rectas ortogonales? Son aquellas tal que el ángulo entre dichas rectas viene a ser 90 grados. Bueno, ahora continuamos con el estudio de recta perpendicular a un plano, ¿no? A partir de acá ya van a encontrar diversos ejercicios, ¿no? Bueno, a ver, decimos que una recta es perpendicular a un plano, por ejemplo acá en el gráfico, la recta L, perpendicular al plano P. En primer lugar tiene que ser secante, ¿listo? Secante el plano. Y la otra condición es que sea perpendicular a todas las rectas de ese plano, ¿no? Ustedes saben que en el plano hay infinitas rectas, ¿no? Entonces esa recta L va a ser perpendicular a todas las rectas de ese plano. O sea que el ángulo ortogonal en general, ¿no? L perpendicular a L1, L perpendicular a L2, L perpendicular a L3, y así sucesivamente, ¿no? L perpendicular a L4, y así sucesivamente. Aquí el ángulo viene a ser 90 grados, ¿no? ¿Listo? Ahora, ¿cómo se observa el ángulo entre ellos? Como se ha quedado ángulo entre sus paralelas. Bueno, un momento vamos a hacer una aplicación de esto. No olviden, es una recta es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a todas las rectas del plano. Ahora, no siempre es dato, ¿no? Sino que se requiere justamente una condición, la cual va a estar dada por el siguiente teorema, ¿no? Si la recta L es perpendicular a L1, la recta L perpendicular a L2 y la recta L1 y la recta L2 son secantes. ¿Listo? Bueno, entonces cuando una recta cumple esas condiciones, lo que se va a cumplir es que la recta va a ser perpendicular al plano que contiene a esas rectas, en este caso es el plano M, ¿no? Si la recta L es perpendicular a L1, a L2, ¿listo? Entonces esa recta es perpendicular al plano. Estas son dos condiciones, ¿no? Bien, ahora vemos una aplicación sobre lo que es la recta perpendicular a un plano. A ver, en este ejercicio nos dicen que se tiene un cuadrado ABCD cuyo lado mide 4, hasta ahí sería prácticamente un problema de geometría plana, ¿no? Lo pueden representar inicialmente así. ABCD es 4, le dicen que P está en AB, ¿no? Digamos, por acá, digamos, ¿no? Le dicen que AP vale 1, hasta ahí está todo normal, ¿no? El problema es este dato, ¿no? Que PQ es perpendicular al plano, ¿no? Entonces, si están graficados así, va a ser bastante complicado que tracen PQ, ¿no? Incluso creo que algunos tracen así, ¿no? Pero eso no es una buena representación, ¿no?
Cuando estén en el espacio, la idea justamente es que el cuadrado lo grafiquen como si fuera un paralelogramo, algo así. Por acá que está el cuadrado ABCD. El punto P le dicen que está en AB. Hasta ahí parecido. Pero acá sí se va a observar en cierta forma lo que se dijo, ¿no? A partir de P se traza la perpendicular a su plano, ¿no? PQ perpendicular al plano del cuadrado, ¿no? Algo así, ¿no? Muy bien, acá está el segmento PQ, ¿no? Este segmento vale 1, le dicen que esto es 4, en la acá sería 3. Dato PQ vale 5 y nos piden calcular cuánto es PC, de P hacia C. Bueno, ahí creo que debe decir QC, ¿no? Calcular cuánto vale QC, ¿no? No sería un problema de geometría plana, ¿no? Esto sería X. Muy bien, ¿qué es lo que hay que hacer solamente? Como esta línea es perpendicular al plano, entonces, ¿qué dice la teoría? Que es perpendicular a todas las rectas de su plano, ¿sí? En particular a la línea PC, a él, ¿no? Como él es perpendicular al plano, entonces acá también debe ser 90, ¿no? Y se ha convertido en un problema de geometría plana, ¿no? Reconocer el triángulo rectángulo, solamente hay que hallar PC, pero ese PC lo pueden calcular justamente en el plano, ¿sí? ¿No? Entonces acá también se observa, ¿no? Decía al inicio que un problema de geometría del espacio es un problema de geometría plana, ¿no? En el triángulo rectángulo PBC tendríamos que PC vale 5, ¿sí o no? Esto es 3, 4, 90, esto vale 5. Y luego en el triángulo rectángulo QPC, ahí se va a obtener el X, ¿no? X al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más, bueno, en general vamos a poner así, más 5 al cuadrado, ¿no? ¿Listo? Por lo tanto, el X, ¿cuánto va a salir? 5 por la raíz cuadrada de 2. Muy bien, ¿listo? Solamente para notar ese triángulo, ¿no? Al margen de que sean iguales, en general es aplicar Pitágoras, ¿no? Muy bien, ahora estudiemos el teorema de las tres perpendiculares. Bueno, prácticamente es aplicación del teorema anterior. A ver, tenemos la recta L1, que por lo general esa recta va a ser dato. A esa recta es a la que se le va a denominar la primera perpendicular. La recta L1 va a ser la primera perpendicular. Vamos a escribirlo así. Bueno. A ver, la segunda perpendicular es la que ustedes tienen que trazar, o de repente ya están los ejercicios. A partir del pie de la perpendicular, de la primera, vamos a trazar una segunda perpendicular a una recta contenida en el plano, digamos esta recta de aquí. A partir de A, que es la intersección, se traza la perpendicular, acá le voy a llamar a esta recta L2. Vamos a ubicar el punto B por aquí, de tal manera que AB sea perpendicular a la recta L contenida en el plano. Bueno, a la recta AB, o en todo caso a L2, es a lo que se va a denominar la segunda perpendicular. Muy bien, ¿no? Entonces ya tenemos, atención, la primera perpendicular, aquí está la segunda. Entonces lo que se va a aprovechar es que al unir un punto cualquiera de la primera perpendicular, puede ser este punto, puede ser cualquier otro, con el pie de la segunda perpendicular, vamos a trazar esta línea de aquí, PB, se va a cumplir que la medida de este ángulo de aquí viene a ser 90 grados. Entonces se cumple que el X es igual a 90 grados. ¿Para qué nos va a servir el teorema de las tres perpendiculares? Como se pueden dar cuenta, para trazar alturas desde un punto exterior a una recta de plano, ¿no? En la altura no se va a trazar de frente, ¿no? Sino con uso del teorema de las tres, porque ya está en un triángulo rectángulo lo que nos van a pedir, ¿no? Vemos un ejercicio de aplicación de lo que se acaba de explicar, el teorema de las tres perpendiculares. A ver, en el gráfico le dicen que ABCD es un cuadrado, donde el segmento PB es perpendicular al plano. Entonces acá le ponemos 90 para que se pueda notar. Le dicen que al lado del cuadrado vale 3 y que PB es 4. Nos piden calcular el área, ¿no?, de la región triangular PSD. Ahí, 4. Bien, ustedes saben que el área es la base por la altura entre 2. Las fórmulas que usamos en los problemas de espacio son más sencillas, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora solamente nos falta trazar la perpendicular. Y como se ha dicho, no se va a trazar de frente, ¿no? Nos vamos a ayudar con el teorema de las tres. Esta recta PB ya es la primera perpendicular, ¿sí o no? La recta PB, no, si no. Esta es la primera perpendicular. La segunda perpendicular es la que hay que trazar a partir de este punto, o ya está trazada, ¿no?, a una recta contenida en el plano, ¿no? Y para nuestra buena suerte ya está. Entonces BC, esto viene a ser la segunda perpendicular. Entonces, ¿qué se va a aprovechar? Que la línea PC, esto viene a ser entonces la tercera perpendicular. Quiere decir que este ángulo aquí es 90, ¿no? Ahí, de este triángulo que nos pedían su área, resulta ser triángulo rectángulo. Esto es 4, como este lado vale 3, ¿no?, porque es un cuadrado, esto vale 3. 3, 4 es la que has conocido, es 5, ¿no? Entonces ese X viene a ser igual a 4 por 5 sobre 2. 4 por 5 entre 2, ¿no? Entonces el SX viene a ser igual a 10, ¿no? Vale 10. Muy bien, ¿no? A ver, esta parte de aquí es sobre proyecciones ortogonales, ¿no?, que es básicamente para conocer lo que vienen a ser las proyectantes, ¿no?, y las posibilidades de un segmento cuando se proyectan.
A ver, se va a llamar proyección ortogonal simplemente al pie de la perpendicular trazada de un punto hacia un plano. Ese punto puede estar fuera o en el mismo plano. Si está en el mismo sería dicho punto, ¿no? Este punto lo voy a llamar L, ¿no? Entonces, el punto L viene a ser la proyección ortogonal del punto A sobre el plano. Y esa línea que se está trazando también tiene un nombre en particular. Esta línea a veces también es dato en los ejercicios. Esa línea se va a denominar proyectante, ¿no? Algo parecido a geometría plana, ¿no? El capítulo de métricas. Muy bien, entonces esta línea de acá viene a ser la proyectante, ¿no? Este punto es la proyección. Ahora, si queremos proyectar el segmento BC, lo único que hay que hacer es proyectar sus extremos. Trazamos las perpendiculares. ¿Listo? Y esa línea que une los dos pies de las perpendiculares se va a llamar la proyección. Tiene que ser, por ejemplo, el segmento HJ. ¿Listo? Entonces, el segmento HJ viene a ser la proyección ortogonal de BC sobre el plano. Pueden observar que está formado por aquí un trapecio rectángulo, ¿no? Eso ocurre generalmente. No olviden, a esta línea se le va a llamar proyectantes, ¿no? Que son las bases del trapecio. Ahora, si el punto está sobre el plano, ya se dijo que este punto es la misma proyección, solamente habría que proyectar U. ¿Listo? Entonces, este segmento que se encuentra por aquí, tiene que ser, por ejemplo, punto S, ¿no? Entonces, tendríamos que el segmento FS es la proyección ortogonal del segmento FQ sobre el plano. Esto nos va a ayudar para conocer el ángulo entre recta y plano. A ver, ¿cómo se halla el ángulo entre esa recta y el plano P? El ángulo va a estar dado por esa recta y su proyección. A ver, ¿cómo se proyecta? Simplemente ubicamos un punto de la recta y le trazamos la perpendicular. ¿Listo? Bien, el punto A es su propia proyección, o sea que esta es la proyección de la recta, ¿no? Entonces, este ángulo que le voy a poner X viene a ser la medida del ángulo entre la recta y el plano, ¿no? Entre la recta, en este caso sería la recta L, poner acá, la recta L, y el plano P, ¿listo? Y el plano P. No, a veces ese ángulo es conocido, no es notable a veces, ¿no? Bueno, finalmente estudiamos lo que viene a ser ángulo diedro, ¿no? También se puede reconocer como el ángulo entre dos planos, ¿no? Bajo ciertas condiciones, por supuesto. Muy bien, a ver, el ángulo diedro viene a ser la figura que se forma con dos semiplanos a los cuales se les va a denominar en adelante caras. ¿Listo? ¿No? Esos semiplanos tienen como una recta. A esa recta se le va a denominar arista. ¿Listo? Esta es la llamada arista. Bueno, es algo similar a que tengan una hoja y la doblan. Esta línea de doblez representa la arista y cada una de las dos partes viene a ser las caras. Bueno, el ángulo diedro se va a denotar como sigue, ¿no? La notación es así, ¿no? Van a nombrar una de las caras, separado un guión, mencionan la arista, otro guión y mencionan la otra cara. ¿Listo? Ahora, si no hay lugar a ambigüedades, es simplemente recta L, ¿no? Este ángulo diedro L, ¿no? Que se refiere a la arista. Ahora, ¿cómo se mide el diedro? Vamos a medirlo a partir de un punto de la arista, pues es importante reconocer la arista, y trazar dos perpendiculares. En las dos perpendiculares, la medida de este ángulo viene a ser la medida del ángulo diedro. O sea que el ángulo diedro no se mide en cualquier parte, ¿no? Tiene que ser con dos líneas perpendiculares. Le ponemos aquí θ, viene a ser la medida del ángulo diedro, ¿no? O simplemente la medida del diedro. Muy bien, de manera de observación, ponemos lo siguiente, ¿no? En todo caso, vamos a redactar esto, ¿no? A ver, que si θ es igual a 90 grados, entonces los planos P y Q van a ser perpendiculares. Son los planos P y Q son perpendiculares. Muy bien, ¿listo? Ahora, como observación final, cuando tengan, por ejemplo, dos planos perpendiculares, pueden ser que sean cuadrados, rectángulos, de repente triángulos, dicen que están en planos perpendiculares, entonces esta va a ser la sugerencia, ¿no? Primero, reconozcan la arista, ¿no? Que es la intersección de las dos. Luego, posiblemente ya esté, o en todo caso ustedes tienen que trazar una perpendicular a la arista, ¿no? En la perpendicular a la arista, entonces esa línea que estoy trazando, ¿qué va a cumplir? Esta recta, digamos que sea L1, pero primero que la recta L1 esté contenida en uno de los dos planos. ¿Listo? Entonces, si la recta L1 es perpendicular a la arista L, entonces lo que se va a cumplir es algo muy importante, que la recta L1 va a ser perpendicular al otro plano, ¿no? Al plano en este caso N. Bueno, un políedro viene a ser aquel sólido que está limitado por regiones poligonales planas, ¿no? Ahora, un sólido viene a ser la porción del espacio que está limitado por una superficie, ¿no? Si la superficie es, digamos, curva, como el caso de la esfera, ¿no? O el cilindro, o el cono, se le denomina cuerpo redondo, ¿no? Si el sólido está limitado solo por regiones poligonales planas, se va a llamar poliedro, ¿no?
Muy bien, entonces vamos a distinguir dos tipos de poliedros, ¿no? Y la forma de reconocer esos sólidos es con una recta secante, ¿no? Entonces esta es una recta secante, ¿no? A todas las caras y siempre van a observar a todos los sólidos siempre que lo cortan 2 puntos, ¿no? Pero por acá hay algunas rectas que lo cortan más de 2 puntos. A ver, vamos a distinguir los elementos, ¿no? Esas regiones poligonales se van a denominar en adelante caras. ¿Listo? Digamos, esta región que se encuentra aquí es una de las caras. La cantidad de caras va a definir el nombre del poliedro, ¿no? Acá también, por ejemplo, vamos a indicar una de las caras. Bien, una de las caras. Muy bien. Ahora, los dos caras van a tener justamente un lado en común, ¿no? Siempre estas dos caras, un lado en común, de dos caras, este lado en común. A ese lado es el que se le va a denominar arista. Las aristas en este caso vienen a ser segmentos que vienen a ser las intersecciones entre dos caras. Esta es la arista, ¿no? O sea, dos caras siempre tienen como una arista, ¿no? O una arista se puede indicar que están dos caras, ¿no? Mejor así. A ver, los puntos de concurrencia de las aristas se van a denominar los vértices, ¿no? Muy bien, son los elementos con los que vamos a trabajar. Que tenemos uno de los vértices. Vértice. Muy bien, ¿listo? Acá también tenemos otro ejemplo de vértices. A ver, hay otro elemento que se denomina diagonal, es muy importante. Voy a nombrar los vértices con las letras mayúsculas, ¿no? Para distinguir lo que viene a ser una diagonal. Por ejemplo, una diagonal para las caras viene a ser, por ejemplo, para esta cara sería CF o BG, ¿no? En cambio, para el poliedro, una diagonal viene a ser un segmento que une vértices en diferentes caras. Por ejemplo, FC está en una cara, ya no sería diagonal. Un ejemplo de diagonal sería, digamos así, FA, ¿no? O si no, EC. Vamos a trazar la línea EC. ¿Listo? ¿No? Y esa línea es un ejemplo de una diagonal. No olviden, la condición es que la diagonal tiene que estar siempre en diferentes caras. Es un ejemplo de diagonal. Muy bien, ¿no? En función de la cantidad de caras es que se le da nombre al poliedro, ¿no? O sea, si tiene, por ejemplo, a partir de 4, ¿no? 4 caras es denominado tetraedro, ¿no? 5 caras sería un pentaedro y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, este poliedro tiene 6 caras, ¿no? A él se le va a llamar hexaedro, ¿no? Muy bien, entonces vamos a plantear las propiedades con respecto a la cantidad de caras, aristas y vértices, ¿no? Y también por aquí las diagonales. El primer teorema es el denominado teorema de Euler, que indica que la cantidad de caras más la cantidad de vértices va a ser igual a la cantidad de aristas aumentado en 2. ¿Listo? Bueno, entonces aquí indicamos la condición, esto es para todo poliedro convexo. Para todo poliedro convexo. De hecho, hay algunos poliedros no convexos, como los que se han graficado, por ejemplo, el que también cumple el teorema de Euler. A ver, vamos a básicamente comprobar, ¿no? Para ese poliedro, ustedes pueden notar la cantidad de caras, ¿no? Como se ha dicho, son 6, son 2 triangulares y son 4 cuadrangulares, ¿no? Cantidad de caras igual a 6. Cantidad de vértices también está fácil, ¿no? Porque simplemente sería arriba 3 y abajo 4, no hay más vértices, sería 7. Finalmente la cantidad de aristas también se puede contar, ¿no? Inicialmente vamos a indicar contando, arriba hay 3, abajo hay 4, si no son los lados, también van 7, sería la 8, 9, 10 y 11. ¿Listo? La cantidad de aristas viene a ser 11. De hecho se verifica el teorema de Euler, ¿no? Cantidad de caras que es 6, más cantidad de vértices 7, 13, ¿no? Cantidad de aristas que viene a ser 11 aumentado en 2, ¿no? Entonces sí se verifica. Muy bien, ¿no? Esto veamos a ver otras propiedades, por aquí, ¿no? A ver, la suma de los ángulos en las caras. Por ejemplo, una posibilidad para el poliedro que hemos planteado es que como tiene 2 caras triangulares, tiene 4 caras cuadrangulares, ¿no? Entonces sería la suma para él 2 por 180 sería 360. Son 4 cuadriláteros, sería 4 por 360. ¿No? Y finalmente hay que sumar ellos dos, ¿no? Suma y le va a salir 5 por 360, que es más fácil así, sería 1800, ¿no? Muy bien, esa es una forma, ¿no? Si yo conozco la cantidad de caras y la forma de las caras, ¿no? En general, el teorema nos indica también que esto viene a ser 360 y solamente nos va a interesar como única variable la cantidad de vértices, pero disminuido en 2. ¿Listo? Muy bien, con esta propiedad sale fácil también la suma de ángulos en las caras, ¿no? Se sabe que tiene poliedro 7 vértices de 360 por 7 menos 8, de 5, ¿no? También sale en 1800 grados. Muy bien, ¿no? Ahora calculemos la cantidad de aristas. Se ha dicho que las aristas vienen a ser los lados de las caras, ¿sí, no? Por ejemplo, ese poliedro hemos contado que tiene 11 aristas, pero también otra manera de contarlo sería así, ¿no? Tiene 2 triángulos y tiene 4 cuadriláteros. Sus lados, ¿no? Para él tiene 3 lados, por 2 sería 6. Sus lados de cuadrilátero son 4, por 4 sería 16, ¿no? Sumar los dos y nos va a salir 22. ¿Qué ha ocurrido? Lo que se dijo, ¿no? Es que una arista siempre está en 2 caras, la estaremos contando 2 veces. Por eso que esta cantidad hay que dividirlo entre 2, ¿no? Y nos va a salir 11. Muy bien, entonces en general vamos a plantear lo siguiente. Si conocemos la forma de las caras, entonces la cantidad de aristas sería como sigue. Sería 3 por t, ¿no? Donde t es el número de caras triangulares, ¿no? Si las hubiera, ¿no? El número de caras triangulares. Esto hay que sumarle más 4 por la cantidad de cuadriláteros, si las hubiera, si no hay 0, si no. Acá sería el número de caras cuadrangulares.
Y así sucesivamente, no es fácil la regla, ¿no? Más 5 por la cantidad de pentágonos si las hubiera, más 6 por la cantidad de hexágonos si las hubiera, así sucesivamente, todo esto entre 2. Acá ponemos P, eso viene a ser el número de caras pentagonales, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si no hay alguna de ellas, de hecho va a ser 0. A ver, ahora hallemos la cantidad de diagonales, ¿no? En realidad encontrar diagonales no es simple, ¿no? Por eso que se recomienda la propiedad, ¿no? A veces no hay que confiar mucho en el gráfico, ¿no? A ver, el número de diagonales lo van a hallar así, ¿no? Como una combinación de la cantidad de vértices tomados de 2 en 2 y le van a restar, ¿quién, no? Porque esto nos va a dar todos los segmentos que unen dos vértices. Hay que restarle la cantidad de aristas y también hay que restarle las diagonales en las caras, ¿no? Si las hubiera, ¿no? Diagonales en las caras, ¿no? Muy bien, ¿no? Por ejemplo, ese poliedro que hemos planteado, su cantidad de diagonales, ¿cómo sería, no? Combinación de vértices que vienen a ser 7 en 2 menos la cantidad de aristas que hemos contado que es 11 y diagonales en las caras, ¿no? ¿Quiénes tienen diagonales en las caras? Solamente los cuadriláteros, ¿no? Son 2 diagonales por cada cuadrilátero, ¿no? ¿Listo? Muy bien, ¿no? ¿Listo? Entonces operamos esto, no olviden eso cómo se opera. Entonces 7 por 6 entre 1 por 2. ¿Sí, no? 7 por 6 entre 1 por 2, esto viene a ser, bueno, menos 11 y esto menos 8. Entonces, ¿cuándo sale? Esto sería 21 menos 11 menos 8, ¿no? Sería 2, ¿no? Y justamente son las diagonales que mencionamos, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora pasemos a estudiar los poliedros regulares. Muy bien, a ver, los poliedros regulares vienen a ser ciertos poliedros con una condición, ¿no? Van a ser todas las caras regulares, ¿de acuerdo? Todas las caras sin excepción y congruentes entre sí. Y además que en cada vértice tiene que llegar la misma cantidad de aristas. ¿Listo? Eso es un poliedro regular. Muy bien, ¿no? Bueno, para nuestra buena suerte los poliedros regulares son pocos, ¿no? Eso justamente indicado con el siguiente teorema. Solamente existen 5 poliedros regulares. ¿Listo? Muy bien, vamos a mencionar los poliedros, luego vamos a estudiar sus propiedades de cada uno de ellos. El primer poliedro es el denominado tetraedro regular. Tetraedro regular. Bueno, su cantidad de caras viene a ser, bueno, del nombre se pueden guiar, viene a ser 4. Y la forma de las caras viene a ser formas triangulares equiláteras. Vamos a poner así, ¿no? El siguiente poliedro viene a ser el denominado hexaedro regular. Muy bien, también llamado cubo, ¿no? Este lo indicamos, ¿no? En forma general. Bueno, su cantidad de caras, por ahorita es 6, y la forma de las caras viene a ser regiones cuadradas. Todo cubo está limitado por 6 regiones cuadradas. ¿Listo? El siguiente poliedro sería el octaedro regular. Claro que existe, por ejemplo, un pentaedro, ¿no? Pero no hay pentaedros regulares, ¿no? Un octaedro regular. Cantidad de caras va a ser 8 y la forma de sus caras viene a ser triangulares equiláteras. Bueno, el siguiente poliedro es el denominado dodecaedro regular. Bueno, así, dodecaedro regular, ¿no? Muy bien, cantidad de caras viene a ser 12 y la forma de las caras son regiones pentagonales. ¿Listo? Pentagonales regulares. Y el último de los poliedros es el denominado icosaedro. Bueno, icosaedro regular. ¿Listo? Cantidad de caras para él, 20. ¿Listo? Y la forma de las caras son triangulares. Ah, ya, o sea que los poliedros regulares, ¿no? Forma de las caras o son triangulares o cuadradas o si no, pentagonales. No hay más, ¿no? Muy bien, entonces estudiemos las propiedades de cada uno de ellos. Ahora estudiemos los poliedros regulares, ¿no? Empezando con el tetraedro regular. A ver, si es un tetraedro regular, va a tener todas sus caras triangulares, ¿no? O sea, si las aristas valen A, todas tienen que ser el valor de A. ¿Listo? Muy bien, a ver, en cuanto a la notación, se puede notar de la siguiente forma. Pues como si fuera un cuadrilátero, ABCD, o si no, como si fuera una pirámide, A-BCD, ¿no? Usualmente toda pirámide es, todo tetraedro es una pirámide, ¿no? Muy bien, a ver, características, ¿no? Comencemos con el área total. A ver, el área total aquí es igual. Se dan cuenta que como tiene 4 caras, ¿no? Sería 4 veces el área de una de ellas, sino que el área del equilátero es A cuadrado raíz de 3 sobre 4, ¿no? Sacan cuarta. Entonces lo que nos va a quedar es que el área total viene a ser simplemente A cuadrado por la raíz cuadrada de 3. O sea que si le dan de dato a la arista, por ejemplo que sea 10, ¿no? El área total sería simplemente 100 por la raíz cuadrada de 3, ¿no? Muy bien, ¿no? La altura. Entonces hay que definir qué viene a ser la altura. La altura viene a ser la distancia de cualquier vértice del tetraedro hacia la cara opuesta. Por ejemplo, en el gráfico vamos a trazar por aquí la altura, ¿no? Así, de segmento perpendicular, en este caso a la cara opuesta, ¿no? Entonces hay que recordar, ¿no? La idea de la perpendicular. Es el punto O. Bueno, ocurre que si unen el punto O con cualquier vértice, ¿no? Como recuerdan, si es perpendicular a plano, perpendicular a todas las rectas, algo así.
Bien, entonces, ¿qué se va a observar para la altura? La cual le voy a llamar h. Está en triángulos rectángulos, donde su cálculo va a ser más simple. Y además, el triángulo AOB es congruente con AOC, porque también vale A. Entonces, si esto es un R, también viene a ser R. Y congruente con AOD, él también debe ser R. Muy bien. Ahora recuerden que en el triángulo equilátero, si este punto equidista de los vértices, o en todo caso en todo triángulo, es el circuncentro, ¿no? ¿Listo? Es el circuncentro, ¿no? Pero en el caso del equilátero, todos los puntos notables, recuerdan que coinciden, ¿no? Muy bien, entonces, si esto es R, L es R, este A viene a ser R por la raíz cuadrada de 3. ¿Listo? ¿No? Como el A es igual a R por la raíz cuadrada de 3, entonces sale fácil el H, ¿no? Aplican un Pitágoras, y tendría que el H viene a ser R por la raíz cuadrada de 2, ¿no? Pero nos interesa siempre la altura en función de la arista. Entonces, la altura que va a ser igual, R viene a ser A raíz de 3 sobre 3, le reemplazan y le va a salir A por la raíz cuadrada de 6 sobre 3. ¿Listo? Bueno, eso viene a ser entonces la altura de tetraedro regular, ¿no? ¿Listo? Muy importante que recuerden las propiedades, ¿no? Solamente a veces vienen a visión directa, ¿no? Si A vale 6, le piden la altura, ¿no? Sería fácil, ¿no? Y el volumen, con esto ya terminamos lo del tetraedro regular. El volumen para toda pirámide es el producto del área de la base con la altura y todo dividido sobre 3. ¿No? El área de la base ya la conocen, es A cuadrado raíz de 3 sobre 4 por H. Entonces, a ver si operan, verifiquen. El volumen le va a salir la arista al cubo por la raíz cuadrada de 2 y esto dividido sobre 12. Muy bien, entonces ya conocemos sus características de tetraedro regular. Muy bien, ahora pasemos a estudiar el hexaedro regular, también llamado cubo. Muy bien, entonces va a ser, cuando es hexaedro tiene 6 caras, ¿no? Ahora, si es regular, todas las caras necesariamente van a ser regiones cuadradas, ¿no? O sea que si es hexaedro, simplemente es un poliedro que tiene 6 caras, no necesariamente caras cuadradas. Acá sí, porque se ha indicado que es regular. Muy bien, entonces no olviden todas las caras congruentes. Verifiquen lo que se ha dicho, ¿no? Que en cada arista concurre, en cada vértice concurre igual cantidad de aristas. Muy bien, acá sí es importante la notación. Vamos a considerar una de las caras, generalmente la que se grafica en la parte superior o inferior, separado de un guión, en ese mismo orden, sería EFGH. Muy bien, entonces consideremos así, ¿no? El área total. Esto que va a ser igual, ¿no? Como son 6 caras, sería 6 veces el área de una de las caras, que es L cuadrado, ¿no? Bastante simple esa relación. Diagonal. A ver, ¿qué viene a ser una diagonal, no? Como se ha definido, es un segmento que une vértices en diferentes caras. Puede ser, por ejemplo, acá la línea AG, es una diagonal, a la cual le voy a denominar D. También puede ser BH, FD o S, ¿no? Tiene 4 diagonales. Bueno, a ver cómo se va a calcular la diagonal D. Un Pitágoras, ¿no? Como este segmento es perpendicular a la cara, vas a trazar el segmento EG. Tendrían que este ángulo viene a ser 90. Esta es la diagonal al cuadrado, ¿no? Sino que vale L raíz de 2. Entonces, si se aplican Pitágoras, le sale que la diagonal es L por la raíz cuadrada de 3. ¿Listo? Finalmente el volumen, bueno, de ahí también viene el nombre. El volumen de todo cubo viene a ser su arista elevado al cubo, ¿no? Fácil también de recordar esa expresión. Bueno, ¿listo? Pasemos a estudiar ahora el octaedro regular. Bueno, octaedro regular. Bueno, si es octaedro, tiene 8 caras, ¿no? En el caso regular, todas las caras vienen a ser triangulares. O si no, la idea es partir de lo siguiente, ¿no? Es partir de, digamos, ABCD, que es un cuadrado, y ubican el centro y trazan una perpendicular, ¿no? Digamos que este segmento sea igual a él porque es el centro. Es un segmento que es igual también a ese valor, ¿no? Hacia abajo lo mismo. Les van a demostrar que todos estos segmentos van a ser iguales. Bueno, entonces se va a verificar que ese poliedro es un octaedro regular. A ver, la notación es como sigue. Mencionen uno de los vértices que se ubica en la parte superior, P o inferior Q, y separado un guión, ahí van a observar el cuadrado ABCD, separado otro guión, acá mencionen otro vértice. Muy bien, ¿no? A ver, área total. ¿Cómo se va a calcular el área total? Sería 8 veces el área de un equilátero, ¿no? El cual es A cuadrado raíz de 3 sobre 4. Entonces, esto sería entonces 2 veces A cuadrado por la raíz cuadrada de 3. ¿Listo? Muy bien. A ver, la diagonal. A ver, y de pasada indicamos la cantidad de diagonales, sino que serían las diagonales AC, el cual es igual a BD, y el cual es igual a PQ, ¿no? E igual a D. ¿Listo? Ah, o sea que son diagonales de cuadrados, claro que sí, ¿no? AC y BD de cuadrado ABCD, esa línea PQ y BD diagonal del cuadrado, BPDQ, y finalmente PQ y AC diagonales del contorno, que también es un cuadrado. Muy bien, entonces la diagonal sería la arista por la raíz cuadrada de 2. Eso es la expresión más fácil, ¿no? Diagonal de un octaedro regular y diagonal de un cuadrado, ¿no? Finalmente el volumen. ¿Cómo llamamos el volumen? Simplemente sería el volumen, como son 2 pirámides de base cuadrada, sería 2 veces el área de él, que sería A cuadrado
por su altura. La altura es la mitad de la diagonal, a raíz sobre 2, y todo dividido sobre 3, ¿no? Se cancela 2, y nos queda que el volumen es la arista elevada al cubo, así siempre van a recordar, o la raíz cuadrada de 2 sobre 3. Bueno, eso viene a ser entonces el volumen del octaedro regular. Bien, ahora continuemos estudiando con lo que viene a ser los poliedros regulares. Nos faltaba estudiar el dodecaedro e icosaedro, ¿no? Muy bien, el dodecaedro justamente va a ser aquel poliedro que tiene 12 caras, como lo mencionamos hace ratito. Todas sus caras vienen a ser formas pentagonales. Bueno, acá se ha hecho la representación. Ahora calculemos para él su cantidad de vértices y su cantidad de aristas. ¿Cómo llamamos la cantidad de vértices? Sino que bueno, sería más fácil primero la cantidad de aristas, ¿no? La cantidad de aristas es 5 multiplicado por 12 y dividido sobre 2, ¿no? Ya que no hay otras caras, ¿no? La respuesta acá sería 30, ¿no? Entonces, como tiene 30 aristas, entonces hallamos fácilmente su número de vértices a partir del teorema de Euler, ¿no? Como C más B es igual a la cantidad de aristas aumentado en 2, quiere decir entonces que como L es 12, más B es igual a 30 más 2, ¿no? Entonces la cantidad de vértices nos sale 20. Bueno, esto es lo que hay que conocer principalmente del dodecaedro, ¿no? Bueno, y también se puede de repente calcular su cantidad de diagonales, ¿no? De números diagonales. Bien, de hecho no es una buena idea contar, sino es la propiedad, ¿no? ¿Cómo se llama la cantidad de diagonales? Es combinación de su cantidad de vértices, que son 20, tomado de 2 en 2, menos la cantidad de aristas, que son 30, menos las diagonales en las caras, ¿no? Todas las caras son pentágonos, ¿no? Sino que cada pentágono tiene 5 diagonales multiplicado por la cantidad que viene a ser 12. ¿Listo? Bueno, ahí operamos esto rapidito. Combinación de 20 en 2 es 20 por 19 sobre 2, sería 190, menos 30 menos 60, ¿no? Entonces viene a ser esto 100. Entonces todo dodecaedro regular tiene 100 diagonales. Bueno, pasemos a estudiar ahora el último poliedro regular, llamado el icosaedro. Bueno, el icosaedro, sus caras vienen a ser 20 y la forma de las caras son triangulares, ¿no? Cantidad de caras igual a 20. De forma similar a la anterior, hallemos la cantidad de vértices y la cantidad de aristas. Bueno, la cantidad de aristas también es rápido, solamente son triángulos, o sea que sería 3 por 20, 3 por 20 y todo dividido sobre 2, ¿no? Sino que también nos va a salir 30, ¿no? Al mismo que el anterior. Y por el teorema de Euler, C más B es igual a más 2, esto sería entonces 12. Bueno, también hallamos un número de diagonales. Acá en realidad es más fácil, ¿no? Que sería combinación de 12 en 2, le quitamos solamente las aristas, ¿no? Ya que los triángulos no tienen diagonales. Entonces esto viene a ser combinación de 12 en 2, 66, ¿no? 12 por 11 entre 2. Entonces la cantidad de diagonales sería 36, ¿no? ¿Listo? Bueno, ahora pasemos a lo que son aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de los poliedros regulares, ¿no? En 4 ejercicios. Bueno, a ver, la pregunta número 1 nos indica que un poliedro está limitado por 6 regiones cuadrangulares y 8 regiones triangulares. Bueno, de hecho no es una buena idea dibujarlo, ¿no? Bueno, a ver, entonces tenemos que el poliedro tiene 6 regiones cuadrangulares y 8 regiones triangulares, nada más, ¿no? Entonces lo más fácil de ahí va a ser hallar la cantidad de caras, ¿no? Entonces, cantidad de caras, sino que sería la suma de los dos, es 14. Bueno, a ver, para hallar la cantidad de vértices, lo que tenemos que hacer, tenemos dos opciones, ¿no? O hallar la cantidad de aristas con la fórmula, o si no, planteamos otra posibilidad. También puede ser la suma de los ángulos en las caras, ¿no? Entonces, planteamos mejor la cantidad de aristas, ¿no? Para dominar esa fórmula. La cantidad de aristas sería así, ¿no? Sería 6, comenzamos con los triángulos, ¿no? Que serían 3 por 8 triángulos, ¿no? Más, sería 4, que es el número de lados del cuadrilátero, por la cantidad que es 6, y todo esto dividido entre 2. Esto sería 24 más 24 entre 2, sale 24. Bueno, y para hallar la cantidad de vértices, ¿no? C más B es igual a más 2. Entonces, C es 14, V o B, lo que deseo hallar, sería 24 más 2. ¿Listo? ¿Cuánto va a salir la cantidad de vértices? ¿No? Sería 12. A ese poliedro tiene 12 vértices. Bueno, y finalmente para hallar el número de diagonales, ¿no? El número de diagonales sería combinación de 12 en 2 menos las aristas, sino que vienen a ser 24, y las diagonales en las caras. Solamente tienen diagonales los cuadriláteros, ¿no? Tienen 2 diagonales, como son 6, sería 6 por 2. ¿Listo? Bien, a ver, operamos eso y nos va a salir, en una operación rápida, no olviden verificarlo, le va a salir 30. Bueno, a ver, ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos muestra un cubo, ¿no? Donde M y N son los centros de 2 caras consecutivas. Nos piden la medida del ángulo entre MN y DG.
A ver, el ángulo entre dos rectas, sino que es el ángulo entre sus paralelas, ¿no? Esto, de hecho, no es una buena idea por n la paralela, ¿no? Como son centro de las caras, entonces hay que aprovechar justamente que van a ser puntos medios de diagonales, ¿no? Lógicamente nos va a convenir a partir de cierto vértice, ¿no? Por ejemplo, podría ser a partir de C, que no convendría de repente. Entonces hacemos a partir de punto B, a partir de A, ¿no? Sí, ¿no? A partir de A, ¿no? Esta es una de las diagonales, ¿está bien? Porque pasa por el centro. Y a partir de A, esta sería otra de las diagonales, ¿no? Que son iguales, ¿no? Bueno, sino que la línea, en este caso MN, por base media, es paralela con CF. ¿Listo? Bueno, ahora CF, ¿no? ¿Con quién va a ser paralela, ¿no? A ver, CF, sino que es paralela con la línea, a ver, conviene CF es paralela con DE, ¿no? ¿Listo? Esta línea es paralela con él, ¿no? Y ya se observa entonces el ángulo, ¿no? Que sería esto, ¿no? Tal como X, ¿no? Muy entonces vas a trazar la línea eje y tendríamos ya un triángulo. Entonces el triángulo DEG, ¿para qué tipo de triángulo viene a ser? ¿No? Lo que pasa es que si la arista vale A, esto sería A por la raíz de 2, él también sería A por la raíz cuadrada de 2, y él también menciona que es A por la raíz cuadrada de 2. Entonces ese triángulo sale equilátero, ¿sí, no? Por lo tanto, el ángulo entre las rectas vendría a ser igual a 60. ¿Bien? Todo rápido, ¿no? A ver, pregunta número 3. A ver, veamos la pregunta 3. Nos piden el área total de un tetraedro regular, ¿no? Que sea regular, si la suma de todas las longitudes es 36, ¿no? Bueno, de repente no hace falta verificar el tetraedro, solamente como referencia, ¿no? Tiene acá el tetraedro regular. ¿Listo? Bueno, digamos que su arista valga A, también es A y así sucesivamente. Solo que ustedes van a contar 6 aristas, lo cual tampoco es complicado imaginarse. Por tanto, la suma de todas las aristas es igual a 36. O sea que la arista vendría a ser igual a 6. ¿Listo? La arista vale 6. Nos piden el área total. El área total, ponen la fórmula, si no también lo pueden deducir otra vez, no hay ningún problema. Son 4 triángulos, ¿no? Cada uno de ellos su área es igual a su arista o su lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4, ¿no? De un triángulo equilátero, ¿no? Se cancela 4 y nos queda entonces 36 por la raíz cuadrada de 3. Bueno, a ver, ejercicio número 4. Ejercicio número 4. A ver, nos piden el área total de un octaedro regular si una de las alturas de una cara mide 2 raíz de 3. Bueno, también no hay necesidad de repente de graficarlo, ¿no? Basta que ustedes consideren solamente una de las caras, de que sepan de hecho la forma de las caras, ¿no? La forma de las caras son triángulos equiláteros, ¿no? Esto vamos a poner así, esta es una de las caras, ¿no? Es una de las caras de las 8 que hay, que es un triángulo equilátero. Su altura le dicen que vale 2 raíz de 3. A ver, si esta altura vale 2 por la raíz cuadrada de 3, sino que todos pueden calcular su respectivo lado, ¿no? No olviden que es equilátero las caras, ¿no? Entonces, 60. Si esto es 2 raíz de 3, sino que acá sería 2 y también es 2. Así que la arista viene a ser 4. Como nos piden el área total, también no hay necesidad de memorizarlo. Sería 8 caras, ¿no? Y el área de una de ellas, ¿no? Su lado al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 sobre 4, ¿no? ¿Listo? 8 veces el área de un equilátero, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la respuesta? Le sacan cuarta, ¿no? Sería 8 por 4, que viene a ser 32, ¿no? Por la raíz cuadrada de 3, ¿no? A ver, iniciemos estudiando el prisma. El prisma viene a ser un poliedro, ¿no? Un poliedro que tiene dos caras que van a estar siempre en planos paralelos. A estas caras se le van a denominar bases mecánicas. Todo prisma va a tener dos bases, las cuales, como se ha dicho, están en planos paralelos y también van a ser congruentes. Las demás caras, ¿no? Las demás caras, justamente las que están en esta parte, se van a denominar caras laterales y va a cumplir que van a estar siempre determinadas por regiones paralelográmicas. Bien, esto viene a ser la denominada cara lateral. Cara lateral. Muy bien. Las aristas que ya se indicaba para todo poliedro son los lados de justamente las caras. Acá se van a distinguir dos tipos de aristas, ¿no? Las que limitan la base se van a denominar aristas básicas. La llamada arista básica. Y justamente las aristas, bueno, no se pueden indicar las que no son básicas, las cuales van a ser todas paralelas y de igual longitud, se van a denominar arista lateral. Bueno, acá he indicado ya también la otra base. Y por supuesto ya tenemos noción de los vértices, ¿no? Los vértices sí es similar que los poliedros, ¿no? Los vértices. Muy bien, ¿no? Listo, entonces ahí tenemos los principales elementos del prisma. También hay otro elemento que se va a señalar que viene a ser la altura, ¿no?
La altura va a ser la distancia entre justamente las bases, ¿no? Lo cual va a estar dada por un segmento perpendicular trazada de un punto cualquiera, en general del plano que contiene una de las bases, hacia la otra base, ¿no? Puede ser de esta forma, ¿no? También puede ser de cualquier vértice. Digamos, este segmento perpendicular se va a denominar ahora altura. Bien, esto viene a ser la altura. También hay otro elemento importante con el que se va a trabajar, ahorita lo vamos a graficar, que es la llamada sección recta. A ver, primero la notación de todo prisma, ¿no? Va a depender de la cantidad de lados de la base. En este caso esto tiene 6 lados, se va a denominar prisma hexagonal y vamos a nombrar los vértices en forma consecutiva de una de las bases, A, B, C, D, E, F, separado en guión en el mismo orden, serían los vértices P, Q, R, S, T y U. Muy bien, entonces si fuera un prisma triangular en forma similar. A ver, otro elemento importante es la denominada sección recta, como se ha mencionado, ¿no? La cual va a estar dada por la intersección, en este caso de las aristas, o de las rectas que contengan las aristas, con un plano perpendicular a dicha arista lateral. Bueno, no se puede trazar solamente un plano perpendicular a uno de ellos, ¿no? Ya que todos son paralelos. Bueno, y las intersecciones de cada uno de las aristas con dicho plano van a determinar la llamada sección recta, ¿no? Algo así, ¿no? Muy bien. Bueno, más o menos, ¿no? Así también. Así son perpendiculares. Bueno, una va a ser también todas las demás, ¿no? Acá 90 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces es como si fuera de repente la proyección de la base sobre un plano perpendicular. O sea, toda esta región que se encuentra aquí, esto se va a llamar sección recta. Tienen sección recta justamente los prismas y los cilindros, la sección recta, ¿no? Uno lo llama como SR. Así, SR. Sección recta, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, esa sección recta también, otra forma de definirlo es que todos los lados de la sección recta son las alturas de las caras laterales, ¿no? Esta es la altura, la cual nos va a servir para hallar su área, ¿no? Digamos que esta longitud sea igual a L. También a la longitud de L voy a poner H, ¿no? Entonces, si a este lado le ponemos, por ejemplo, un A, esta área sería L por A, ¿no? Es decir, esta otra área, si acá le ponemos B, sería L por B, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a conocer justamente sus características del prisma, ¿no? A ver, lo que viene a ser ahora el área lateral. A ver, ¿qué es el área lateral? Simplemente es una suma de todas las áreas laterales, ¿no? Como se indicó por aquí, esta área es L por A, la siguiente es L por B, la siguiente, digamos, es L por C y así sucesivamente. Entonces el área lateral, vamos a nombrar de esta forma, área lateral, va a ser el producto de L, que es la arista lateral, multiplicado con el perímetro, pero ese perímetro es de la sección recta. ¿Sí? Perímetro de la sección recta. Muy bien. A ver, el área total. Cuando nos piden el área total de cualquier sólido, viene a ser todo lo que cubre ese sólido. El área total sería la suma del área lateral más 2 veces el área de la base. Bueno, ya que las bases son congruentes. A ver, el volumen. Importante conocer las dos posibilidades de volumen. Lo más usual es plantear así, ¿no? El volumen es el producto del área de la base multiplicado con la altura, que es en este caso h. O también se puede hallar así, ¿no? Esto es lo más usual. Va a ser el área de la sección recta, SR, multiplicado con la longitud de la arista lateral, ¿no? Tenemos dos opciones para el volumen. Muy bien, estas propiedades que estoy poniendo de manera de observación, las pueden deducir fácilmente en el mismo ejercicio. Por ejemplo, si n es el número de lados de la base, ¿no? En este caso esta base tiene 6 lados. A ver, aquí va a ser igual su cantidad de vértices. Se pueden dar cuenta que los vértices de prisma son los vértices solamente de las bases, ¿no? Él tiene 6, él también tiene 6, entonces sería 12, ¿no? En general, si uno tiene n, también el otro tiene n, ¿no? Entonces esto sería 2 veces n. Muy bien. A ver, cantidad de aristas, ¿no? Cuando le digan la cantidad de aristas se refiere a todas las aristas, ¿sí, no? Serían las aristas básicas más las laterales, ¿no? Las básicas hay 6, si fuera n sería n, acá también hay n, hay 2n. Y por cada vértice de la base hay una arista lateral, ¿sí, no? Entonces en total sería en este caso 18, y en general sería 3 veces n. A ver, para hallar la cantidad de caras, ¿no? La cantidad de caras pueden de repente usar el teorema de Euler, o si no también analizar la forma directa, ¿no? Que hay por cada lado una cara lateral, ¿sí, no? Serían n caras laterales más las dos bases, ¿sí, no? Que sería entonces n más 2. Una forma fácil de verificar el teorema de Euler para el prisma, pero el teorema de Euler para todo poliedro convexo, recuerda. Bien, ahora estudiemos prismas con cierta característica, comenzando con el prisma recto. Ahora, un prisma se va a denominar recto cuando su arista lateral es perpendicular a la base, ¿no? También se puede decir que la arista lateral como que se confunde con la altura, ¿no? O es la altura en este caso. Las fórmulas siempre se cumplen, sino que en este caso la base y la sección recta van a ser las mismas, ¿sí, no? Porque es ahora perpendicular. Muy bien, bueno, solamente para señalar un caso particular, bueno, un elemento más del prisma, que es el desarrollo de la superficie lateral. Bueno, su desarrollo es como que ustedes se imaginan que el prisma está envuelto con una cinta,
¿no? Y le quitamos esa cinta, ¿no? ¿Listo? Lo quitamos, ¿no? Luego se desarrolla, ¿no? ¿Listo? Entonces van a apreciar algo como esto, ¿no? Acá estaría justamente una región rectangular. Estas líneas que están como discontinuas van a ser las líneas de doblez. Si fuera esto como una hoja y acá la doblamos, ¿no? Acá digamos va a estar el A, ¿no? Este es el vértice C. Ponen acá L para que no se confundan, ¿no? Diría A, L y B. Diría acá A, L y B. A todo esto acá representa ¿quién? El perímetro de la base, ¿no? El perímetro de esta base. Bueno, acá viene a ser L. Entonces, el área de toda esta región, ¿no? Sino que viene a ser el área lateral, ¿no? Se pueden dar cuenta de esto, ¿no? Esto viene a ser ¿no? Su área lateral. Vamos a poner acá el ejemplo. Es A más B más C, A más L más B. Multiplicado, acá lo voy a poner ahora H mejor, ¿no? Porque no se confunde con este L, ¿no? También que sea H. ¿Listo? Y A más L más B multiplicado con H, ¿no? Su volumen también haría la base por la altura, ¿no? Bueno, justamente esto se va a utilizar cuando le pidan mínimos recorridos, ¿no? De repente el mínimo recorrido para ir de este punto hasta ahí, por la parte lateral, sería simplemente en línea recta. Bueno, ahora, ¿qué se va a llamar prisma regular? El prisma regular va a ser un prisma recto, ¿listo? O sea que cumple todo lo anterior, su desarrollo, solamente el prisma recto, es una región rectangular como se dan cuenta, ¿no? Eso no cumple para todo prisma. Es un prisma recto, también él va a cumplir lo anterior, cuya base es regular. Bueno, por ejemplo, si le hablan de un prisma triangular regular, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si es un prisma triangular regular, quiere decir que la base viene a ser un triángulo equilátero y por supuesto las caras laterales van a ser perpendiculares a la base. Allá las caras laterales todas van a tener regiones rectangulares que van a ser todas congruentes. Ojo, ¿no? Cuando es un prisma regular, no necesariamente A es igual a H, ¿no? Solamente lo que se ha indicado, ¿no? La base es regular y esta línea es perpendicular a la base, que es la arista lateral. Aquí va a ser igual su área lateral. Área lateral, aquí es igual. Entonces, para el área lateral solamente vamos a calcular una de las áreas de las caras, que sería A por H, y lo vamos a multiplicar por la cantidad de caras, que en este caso sería 3, ¿no? De 3 veces A por H. Por ejemplo, ¿no? Si es un prisma regular, la base también debe ser una región cuadrada, en este caso, la base es regular, una región cuadrada, y las aristas laterales también perpendiculares a la base. Muy bien, algo así, ¿no? Como se está graficando, ¿no? Bueno, si nos piden para él su área lateral, aquí va a ser igual esto, área lateral, va a ser igual, como se ha dicho, solamente el área de una de las caras laterales, A por H, multiplicado por la cantidad, en este caso son 4. Bueno, y así se puede ir generalizando. Bueno, ahora tenemos un caso particular de prisma, que es el denominado paralelepípedo rectangular, también llamado rectoedro y también llamado ortoedro, ¿no? Bueno, el paralelepípedo rectangular es un prisma, ¿no? Un prisma recto, cuya base es una región rectangular. Es una especie de una caja, ¿no? Una habitación más o menos, ¿no? Muy bien, ¿listo? Entonces, las aristas que concurren en un vértice se van a denominar las dimensiones, ¿listo? Son las dimensiones. Algo así, ¿no? Bueno, dimensiones en este caso del paralelepípedo. A ver, cuando nos piden el área total, a ver, ¿qué va a ser igual a esa área total? A ver, solamente es sumar todas las áreas, como se ha dicho, área total. Pero acá es fácil, ¿no? Porque este es un rectángulo, ¿no? Su área es A por C. Ten en cuenta que el rectángulo opuesto, se puede indicar así, también tiene área A por C. Esta área es A por B, él también tiene área A por B, ¿sí o no? Y así, ¿no? Entonces va a ser sumar dos veces, se dice el producto binario, ¿no? AB más BC más AC. ¿Listo? Muy bien. A ver, el área, ahora la diagonal, ¿no? ¿Qué viene a ser una diagonal? ¿No? Parecido justamente a un cubo, ¿no? Es un cubo cuando A es igual a B igual a C. Bueno, por ejemplo, una diagonal se puede indicar, vamos a borrar esto, ¿no? Es esta línea que estoy trazando de azul, ¿no? Es un ejemplo de una diagonal, que le voy a poner D. A ver, ¿cómo llamamos esa diagonal? Como esta línea es perpendicular a la base, entonces basta que tracen este segmento y van a observar que este ángulo es 90 y aquí van a aplicar Pitágoras, ¿no? Así como el cubo también tiene, en este caso, 4 diagonales, ¿no? Sería D cuadrado es igual a A cuadrado más C al cuadrado, ¿no? Pero esto al cuadrado es B cuadrado más C cuadrado, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Allá que D al cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Bueno, ahora el volumen. ¿Cómo se va a calcular el volumen? Allá el volumen, sino que también es un prisma, sería el área de la base por la altura, ¿no? B por C por A. Como acomodando también se puede escribir así. A por B por C. ¿Listo? Bueno, son las principales características del paralelepípedo rectangular. Bueno, también una observación, si suman ellos dos con un poco de ayuda del álgebra, tendríamos entonces esta suma de cuadrados, acá 2 veces el producto binario, ¿no? Entonces acá se puede indicar de manera de observación
una solución pequeña nomás, que la suma de las dimensiones del paralelepípedo a más b más c al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Sería a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, lo cual es d cuadrado, y está sumado con dos veces el producto binario, ¿no? Que sería el área total. Muy bien, ¿listo? Ahora estudiemos el caso del cilindro. Muy bien, a ver, cilindro, ¿no? Cilindro, así como el prisma, también se puede indicar en general, ¿no? Las bases van a estar siempre en regiones paralelas y son regiones curvas, no necesariamente circulares, ¿no? Algo así, ¿no? Muy bien, que cumple todo lo anterior, ¿no? Estos segmentos ya no se van a denominar aristas laterales, sino van a ser las llamadas generatrices. Todas van a ser iguales, ¿no? Muy bien, se cumple todo lo que se ha dicho, también tiene sección recta, sino que el cilindro que nos va a interesar es el cilindro circular recto. Cuando esta base es un círculo y estas generatrices son perpendiculares a la base. Muy bien, entonces en el gráfico se ha planteado justamente un cilindro circular recto, la base es un círculo y estas líneas vienen a ser las llamadas generatrices. Entonces, a él le ponemos acá, su nombre es la generatriz. Otra manera de generar el cilindro de revolución o con el cilindro circular recto, también llamado de revolución, es justamente ello, ¿no? A partir de una región rectangular que va a girar en torno a uno de sus lados 360 grados, ¿no? Cuando este segmento gira, sino que se va a formar un círculo, cuyo radio viene a ser R. Este segmento L cuando gira va a ser justamente la generatriz, ¿no? Muy bien, ¿no? A la línea que une los centros se debe denominar eje, que también es igual justamente a la longitud de la generatriz. Y ahora sí, por ese eje trazan un plano que justamente corta el cilindro, bueno, de hecho lo voy a cortar. Esta región que estoy sombreando se va a denominar sección axial. Tiene sección axial, atención, solamente los sólidos de revolución. ¿Y cómo se define? Con la intersección de un plano que contenga el eje con el sólido, en este caso sería el cilindro, ¿no? A ver, nos va a interesar sus características. Vamos a comenzar con las más sencillas, que viene a ser el volumen. Así como el prisma, por eso es que se estudian juntos, el volumen es el producto del área de la base, que sería pi r cuadrado, área de la base, multiplicado con la altura, en este caso coincide con la generatriz, L. Muy bien. Ahora, ¿cómo se va a calcular el área lateral? A ver, el área lateral, ¿no? Así como el cilindro, vamos a plantear su desarrollo. Acá más práctico porque es como si fuera un tarro de leche. Ustedes le quitan la etiqueta, más o menos por aquí, a manera de observación lo planteamos. Si le quitamos la etiqueta al tarro de leche, más o menos todos han hecho ese procedimiento, ¿no? Digamos que han hecho un corte preciso. Y justamente se va a observar aquí lo que se llama su desarrollo, ¿no? ¿Listo? A ver, el desarrollo de la parte lateral justamente va a ser equivalente a una región rectangular, ¿no? Es el desarrollo de la superficie lateral. Se dan cuenta que es la manera, ¿no?, de fabricar superficies de cilindros de revolución. A ver, ¿cuáles son sus dimensiones de ese rectángulo? Uno viene a ser, uno de sus lados es la generatriz y el otro, ¿quién sería? Es todo lo que envuelve a él, ¿no?, como si fuera su perímetro, sería 2pi multiplicado con r. Entonces su área es simplemente el producto de los dos, ¿no? El área sería el producto de 2πr multiplicado con L. ¿Listo? El producto de R y L solamente es lo que nos va a interesar, ¿no? A ver, el área total. Cuando le piden área total sería el área lateral, que es 2πrl, más las dos bases, ¿no?, cuyo radio es R, también tiene radio R por supuesto, más 2 veces pi r cuadrado. Muy bien, ahora si nos piden por ejemplo el área de la sección axial sería simplemente esta región rectangular, ¿no?, la base por altura, 2r por L, ¿no? Bueno, ahora sí, ABC es un cuadrado, entonces al cilindro se le denominará cilindro equilátero. Se le denominará cilindro equilátero. O sea que es un cilindro equilátero cuando la sección axial es un cuadrado. Eso quiere decir entonces que la longitud de la generatriz va a ser igual justamente al diámetro, ¿no? O sea que L va a ser igual a 2R, ¿no? Bueno, finalmente estudiamos a lo que se denomina tronco de cilindro de revolución. Si tienen un cilindro de revolución, ¿no?, y le hacen por ejemplo un corte mediante un plano que no sea paralelo a la base, algo así, tiene acá el cilindro, que corte por supuesto a todas las generatrices, algo así, ¿no?, un plano más o menos de esta forma. Entonces se va a dividir el cilindro en dos sólidos parciales. A esos sólidos se les denomina tronco de cilindro de revolución, siempre y cuando el cilindro original sea de revolución, si no simplemente sería un tronco de cilindro. Entonces vamos a distinguir un par de elementos. Este segmento de aquí se va a denominar en adelante la generatriz mayor o máxima, y en su opuesto
viene a ser la llamada generatriz menor, que es en este caso el n. Muy bien, entonces más o menos por aquí van a observar la presencia de un trapecio. La base acá sigue siendo un círculo y la base superior se va a denominar, bueno, se viene a ser una elipse. Esta ya no va a ser un círculo. ¿A qué se cumple? ¿Cómo se va a calcular su volumen? Su volumen es tan fácil de recordar, va a ser el área de la base multiplicado con m más n sobre 2. Allá la generatriz mayor más la generatriz menor entre 2. O también se puede indicar así, ustedes recuerdan el tema de cuadriláteros, por supuesto. ¿No? Si el centro trazan la perpendicular, este segmento X viene a ser la base media, ¿no? Sino que es m más n entre 2. Y también sería pi r cuadrado multiplicado con el X. Bueno, se dice que es equivalente a un cilindro de revolución de la misma área de la base y su altura es m más n entre 2, ¿no? Es por eso que el área total se calcula de la siguiente forma, ¿no? También es 2πr multiplicado con el x, ¿no? No olviden, por acá nos sabe más poner que el x viene a ser m más n sobre 2. Bueno, entonces esta figura es muy importante, ¿no? Es como de repente si tienen un cilindro, hay problemas reales, ¿no? Digamos, tiene agua, un líquido, hasta cierta altura, luego le dicen que se va a inclinar, ¿no? Si se inclina, justamente hasta que esté a punto de rebalsar, digamos así, se va a tener más o menos esta forma, ¿no? Algo así, ¿no? Este punto de rebalsar, ¿no? O sea, el nivel de agua más o menos va a representar como si fuera una la base. Y acá todo esto va a ser un tronco de cilindro, ¿no? Bueno, básicamente se usa para este tipo de problemas. Ahora vamos a resolver unos problemas sobre el tema de prisma y cilindro. A ver, en la pregunta 1 que está planteado le dicen, en el gráfico se muestra un prisma regular, o sea que la base de él tiene que ser equilátera porque es triangular. Le dicen que el volumen es 8 raíz de 3, nos piden calcular x, ¿no? El x viene a ser la longitud de la arista lateral. Como es un prisma regular, ¿no? Se puede indicar aquí los 90 grados, así, ¿no? Muy bien, y hay un dato más, ¿no? Que esa línea de azul llega al punto medio, m es punto medio, vamos a poner aquí a, y también es el valor de a. Y también que AB es igual a AM, ¿no? Pero este segmento que está aquí es la arista, ¿no? Que vale 2A, arista básica, ¿no? O sea, también debe ser 2A porque es equilátero, se dijo. Y arriba lo mismo, ¿no? 2A y también todo 2A. El dato es que AB es igual a AM, o sea que este AM viene a ser también 2 veces A. Ahora sí ya están los datos puestos en el gráfico. También el dato es que el volumen es igual a 8 raíz de 3. Es el dato, ¿no? Muy bien, entonces a ver, analicemos, ¿no? Como ya el X, ya están todos los datos. Lo que pasa es que como M es punto medio, ¿no? Entonces vamos a partir de ahí, el segmento DM, ¿no? Segmento DM hay que trazarlo, ¿no? Esta línea viene a ser mediana, y como es un triángulo equilátero, también debe ser altura, ¿sí, no? Sería así, ¿no? A, 2A, esto vendría a ser A por la raíz cuadrada de 3. Y también se sabe que la línea AD es perpendicular justamente al plano de la base. Significa que es perpendicular a todas las rectas, en particular a M. Entonces, para este triángulo que estoy sombreando, ¿listo? Entonces en ese triángulo se puede calcular X en función de A. ¿Listo? Aquí tendríamos en el triángulo rectángulo, bueno, si fueran otros valores se aplicaría Pitágoras, pero en el triángulo ADM tendríamos entonces que es notable, ¿no? X vendría a ser el valor de A, o sea, X igual a A. Entonces ahora sí se puede reemplazar en la expresión de volumen, porque el volumen sería el área de la base, que sería su lado al cuadrado, por la raíz de 3 sobre 4, ¿no? Y esto multiplicado con la altura que viene a ser X. Y por tanto esto viene a ser entonces 8 por la raíz cuadrada de 3. Bueno, ¿qué va a salir de aquí? Acá no va a quedar 4, se cancela con este 4, se cancela la raíz cuadrada de 3, y no va a quedar que X al cubo es igual a 8. Por lo tanto, sino que el X viene a ser 2. X vale 2. Muy bien, el problema número 2, nos piden calcular el volumen del cilindro de revolución mostrado si la línea OA viene a ser igual a 6 y le dicen que esa línea OA justamente está formando 60 grados con la base, ¿no? Esta línea viene a ser radio. Bueno, recuerdan que este segmento, como es la arista, la generatriz es perpendicular a la base, aquí es 90. Bueno, entonces ponemos el dato, que OA vale 6 y con eso ya se puede resolver de frente, ¿no? Para el volumen, recuerdan que se requiere, el volumen es el producto del área de la base multiplicado con la altura, ¿no? Tenemos que es igual a un H, ¿no? Es H. Bueno, entonces los elementos salen simplemente de este triángulo que viene a ser notable. Este ángulo, sino que es 30, ¿no? 30, 60, notable. Como él vale 6, sino que este lado sería 3, el cual es el radio, y la altura sería 3 por la raíz cuadrada de 3. Bueno, entonces el volumen aquí va a ser igual, el área de la base, que es pi, por 3 al cuadrado, multiplicado con la altura, que sería
3 por la raíz cuadrada de 3. Muy bien, entonces solamente hay que reemplazar y multiplicamos, sería 3 al cuadrado por 3, sería 27, ¿está bien? 27 pi por la raíz cuadrada de 3, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Ahora analicemos el problema número 3, ¿no? En el problema 3 le dicen, en el gráfico se muestra un paralelepípedo, ¿no? No olviden que es una especie de una caja, en donde la suma de JV más VN es mínimo. Nos piden calcular este segmento MV, ¿no? Y el gráfico se muestran las dimensiones. A ver, ¿cuál va a ser la idea en este problema, ¿no? Es cierto que este 8 pasa aquí y nos piden este segmento, o sea que faltaría o el ángulo o la hipotenusa. Bueno, entonces en realidad el problema está en cómo aprovechar que esta suma sea mínima, ¿no? Muy bien, entonces cuando tenga una suma mínima en sólidos, sobre todo por la parte lateral, ¿no? Por las caras, la idea sería plantear el desarrollo, ¿no? Entonces, vamos a poner por aquí, ¿no? Vamos a hacer el desarrollo solamente de 2 de las caras. No hace falta hacer el desarrollo de todo el sólido, ¿no? Sino el desarrollo de las caras, justamente, donde se muestra esa suma mínima, ¿no? De 2 de las caras, ¿no? Muy bien, entonces más o menos hay que llevar esta cara y esta otra cara al mismo plano, entonces más o menos sería algo así. ¿Listo? Bueno, por acá estaría esta línea de dobles. Muy bien, ¿listo? Entonces este 8 estaría por aquí, este 12 pasaría a esta parte. ¿Qué más tendríamos? Allá, ese segmento que vale 15, por acá, él es 15, él también es 15. Acá estaría el punto N, acá estaría el punto M, acá está el 8 que hemos señalado y acá está el 90. ¿Listo? Y acá estaría el punto J. ¿Listo? Bueno, el punto es mínimo, ¿no? Entonces, si esta suma es mínima, sino que es como que yo quisiera llegar de este punto a él haciendo el menor recorrido, sino que el menor recorrido es siempre en línea recta. ¿Listo? Muy bien. Ese es el menor recorrido. Entonces acá estaría el punto E, el punto V. Con lo cual le salió 8, ¿no? Porque como acá es 90, tendrían que este triángulo rectángulo que estoy sombreando es un triángulo conocido, ¿no? Nos piden calcular este segmento, ¿no? De repente sí no sea conocido, pero sería una semejanza. Sino que como esto es 15 y acá es 20, este ángulo sino que vendría a ser, poner acá un alfa, ¿no? Este alfa es notable, ¿no? Ahora, si no lo fuera, simplemente lo que van a hacer es, por paralelas, y también es alfa, y aplicar una semejanza de triángulo. Mejor así, ¿no? La semejanza de triángulo cuando es triángulo rectángulo es más fácil con una razón trigonométrica. Tangente de alfa sería x entre 8, y la tangente de alfa sería 15, ¿no? Entre todo este lado, que sería 20. Muy bien, ¿listo? Entonces, resolvemos esto, multipliquen en ascua, si no van simplificando, y ahí tenemos el valor de x. A ver, ustedes verifican, el x viene a ser igual a 6. Tema de pirámide. A ver, una pirámide también es un poliedro que tiene justamente algo en particular. Ese particular que tiene es que una de las caras va a ser una región poligonal cualquiera, a la cual la vamos a nombrar como base. Las demás caras van a ser caras justamente laterales, ¿no? Las cuales triangulares que tienen un punto en común, a las cuales se les va a nombrar como caras laterales. Estos tienen un punto en común, a ese punto en común se le va a denominar vértice o cúspide de la pirámide, ¿no? Vértice o cúspide. Bueno, recuerden que en todo poliedro habían lo que se llaman las aristas, ¿no? Ahora, las aristas que se van a distinguir aquí son las llamadas aristas básicas, ¿no? Es fácil darse cuenta de quiénes son aristas básicas. Van a ser aquellas aristas que limitan la base o aquellos lados de las bases. Y las aristas laterales van a ser aquellas aristas que concurren en el vértice de la pirámide. La llamada arista lateral. Muy bien, esos son los principales elementos para toda pirámide. También un elemento importante es la altura, que viene a estar dada por el segmento perpendicular trazada del vértice hacia el plano que contiene la base. No siempre la altura está en la parte interna, bueno, este gráfico así no salió. Entonces, esta línea de aquí viene a ser la altura, a la cual la voy a nombrar como h. Muy bien, ahora en cuanto a la notación de la pirámide, es importante, vamos a considerar el vértice que es P y la base es de forma consecutiva A, B, C, D, E, ¿no? Es como nombrar a un polígono. Muy bien, fíjense que vamos a hacer una pirámide triangular, pentagonal. La forma de la base va a indicar el nombre de la pirámide. Muy bien, las características principales de la pirámide, comenzamos con el área lateral, que no hay una fórmula directa para el área lateral, indicamos simplemente así, ¿no? Como que es la suma de áreas de las caras laterales, ¿no? De las caras laterales. Bueno, las caras laterales, no olviden, son formas triangulares, posiblemente usemos la fórmula básica, ¿no? Base por altura entre 2 o depende de los elementos, ¿no? A ver, el área total viene a ser el área de la superficie lateral más el área de la base.
Recuerden, cuando es área total se refiere a todas las caras. Y el volumen, ¿no?, viene dado por el producto del área de la base, esto multiplicado con la altura, que es h, y todo dividido sobre 3. Muy bien, entonces tenemos las principales características para toda pirámide. Y un elemento más, ¿no? Si consideramos que n es el número de lados de la base, en este caso n vale 5, se puede calcular la cantidad de... primero comencemos con la cantidad de vértices. ¿Cuál va a ser el número de vértices? Sino que sería los vértices de la base más el vértice de la pirámide. Sería n más 1. Aquí va a ser igual la cantidad de caras. Van a ser las caras laterales, que por cada lado hay una cara lateral, que son en este caso 5, más la base. En gráfico serían 6 y en general sería n más 1. Por cierto, este también es un ejemplo de un hexaedro, ¿no? Un sólido que tiene 6 caras, ¿no? Muy bien, y también en el caso de las aristas, ¿cómo llamamos las aristas? Serían todas las aristas, ¿no? Las laterales más las básicas, ¿no? Básicas hay 5, laterales hay 5, por cada vértice hay una. Entonces, en el gráfico serían 10 y en general sería 2 veces n. Estas son las principales características de caras, aristas y vértices. Muy bien, ahora estudiamos una pirámide en particular, que es la denominada pirámide regular. A ver, una pirámide se va a llamar regular cuando cumpla dos condiciones. Primero, una pirámide regular se cumple que la base debe ser regular. La base es regular. En el gráfico, por ejemplo, es una pirámide regular, significa que ABCD sería un cuadrado. Muy bien, ¿no? En general sería un polígono regular. Y la otra condición es que el pie de la altura, ¿listo?, el pie de la altura debe ser el centro de la base. El pie de la altura es el centro de la base. Es el centro de la base. Muy bien. Es el centro de la base, ¿no? ¿Listo? Muy bien, entonces en el gráfico tenemos una pirámide regular. Vamos a ver qué otras características presenta. Hemos dicho que si trazamos la altura, a esa altura tiene que llegar al centro de la base. Muy bien, ¿no? Entonces este punto de aquí viene a ser el centro, ¿no? Acá, o es centro. Muy bien, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más se va a cumplir? Como él es el centro, en general, equidista de los vértices para el caso de la pirámide cuadrangular, este punto de corte de las diagonales, pero de todas maneras cumple esta propiedad, ¿no?, que todos estos segmentitos de acá van a ser iguales. Si acá le ponemos h, eso quiere decir que los triángulos rectángulos que se van a formar con cateto h y cateto este segmento son todos congruentes. Entonces ahí se demuestra que todas las aristas laterales van a ser iguales. ¿Listo? Eso quiere decir que las caras laterales son triángulos isósceles. Ahora hay un elemento más que se puede deducir fácilmente, en el cual se va a denominar apotema. ¿Qué es el apotema? Es el segmento perpendicular trazada del vértice de la pirámide hacia cualquier arista básica. Se llama apotema. Como se pueden dar cuenta, debido a que es un triángulo isósceles, esa altura viene a ser también mediana. No olviden que el segmento OM se llama apotema, pero de la base, ¿no? Esto es el apotema de la base, el apotema de la pirámide, y él es la altura. Bueno, de manera de observación, vamos a considerar justamente lo que se llama el desarrollo de la superficie lateral. A ver, el desarrollo de la superficie lateral. ¿En qué va a consistir? En llevar todas las caras laterales a un solo plano, ¿no? De repente es algo equivalente a construir una pirámide, por ejemplo, puede ser de cartulina o de papel, ¿no? Sería lo siguiente, ¿no? Todos estos segmentos de acá van a ser iguales, digamos que la arista básica sea A, y también es A, y así sucesivamente, ¿no? O sea que es un conjunto de 4 triángulos isósceles como que estuvieran pegados, ¿no? Si esto lo cortan con una cartulina y cogen estas líneas como línea de dobleces, lo hacen girar, y van a tener la parte lateral de la pirámide, ¿no? Bueno, se hizo de que este conjunto viene a ser un sector poligonal regular. Muy bien, ¿no? Ahora pasemos a estudiar un teorema muy importante. Muy bien, ¿no? El teorema indica lo siguiente, ¿no? Si tienen una pirámide cualquiera, no necesariamente regular, ni no necesariamente triangular, sino que la triangular es más fácil de dibujar, digamos que trazan un plano paralelo a la base, para no tener justamente una pirámide pequeña, la cual cumple la siguiente propiedad, ¿no? Que esa pirámide de vértice A y la base es BCD, va a ser semejante, ¿no? Va a ser semejante, vamos a poner así, con la pirámide de vértice A y la base es EFG. Muy bien, ¿listo? Las pirámides mostradas son semejantes. ¿Qué se va a cumplir? Cuando son semejantes, entonces lo que se va a cumplir es que, por ejemplo, el área de la base de una de las pirámides, mejor de frente lo pongo, que esto sea un área S1, que sea un área S2, entonces se va a cumplir que la razón de áreas, así como semejanza para regiones triangulares, el tema de áreas, va a ser simplemente la comparación de los lados
homólogos que se llama, ¿no? Digamos que este lado sea un A, este lado que sea B. Entonces el área de C1 entre el área de C2 va a ser A entre B, pero al cuadrado, ¿no? Esto así como en semejanza de áreas. Puede ser también que comparen la arista AB de la pirámide pequeña con la arista AE de la pirámide grande y también elevado al cuadrado, ¿no? O también se puede comparar las alturas, ¿no? En este caso sería un H1 dividido entre el H2, también todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Cualquier razón de elementos homólogos, ¿no? Pero elevado al cuadrado, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir con los volúmenes, ¿no? El volumen de la pirámide de vértice A y las bases BCD dividido entre el volumen de la pirámide de vértice A y las bases EFG. Bueno, esto aquí va a ser igual. A ver, si usamos la fórmula de volumen, sería el área de la base por la altura sobre 3. Nos van a demostrar que es la razón de elementos homólogos, pero elevado al cubo. ¿Listo? Cualquier par de elementos homólogos elevado al cubo. Esa fórmula es recomendable cuando tengan pirámides semejantes. ¿Listo? Esto al cubo y así, ¿no? También puede ser la razón de alturas elevada al cubo, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Listo? Entonces son las principales propiedades que tenemos que recordar. También una observación: al sólido que está entre esos planos paralelos se le denomina tronco de pirámide. Muy bien, entonces pasemos a estudiar unas aplicaciones del tema de pirámide. A ver, la pregunta número 1 le dicen: en el gráfico calcule el volumen de la pirámide, ¿no? Están todos los datos aquí. Este lado vale 6, este ángulo vale 30 y este ángulo aquí vale 37. Muy bien, ¿listo? Recuerdan que el volumen de la pirámide se va a calcular como el producto del área de la base multiplicado con la altura y todo dividido sobre 3. Bueno, no tenemos ni uno de los elementos para el volumen o el área. A ver, en la base tenemos que es un triángulo de 30 grados. Como esto vale 6, este triángulo es notable, sino que como él es 30 y él es 6, este lado de acá sería 3. Y este lado de aquí sería 3 por la raíz cuadrada de 3. El triángulo ABM, observen que es notable 37, ¿no? Como el opuesto vale 3, sino que él es conocido, ¿no? En acá sería 4. Muy bien, entonces vamos a reemplazar solamente en la expresión, pero lo vamos a escribir así, ¿no? Como un tercio del área de la base. Y la base sería 3 por 3 raíz de 3 sobre 2, ¿no? Esto viene a ser el área de la base, ¿no? Triángulo rectángulo, ¿no? Por la altura, que en este caso vendría a ser 4. Bueno, a ver, simplifiquemos, se cancela 3, sacamos mitad. Entonces la respuesta sería 2 por 3 raíz de 3, o sea, sería 6 por la raíz cuadrada de 3, el volumen, ¿no? Bien, en la pregunta número 2 le dicen que el área de la base de la pirámide PABCD es 288, lo ponemos por aquí, entonces 288. Nos piden calcular SX sabiendo que está determinada por un plano que es paralelo a la base. Ya, eso quiere decir, ¿no?, que la pirámide de vértice P y la base es EFGH es semejante con la pirámide de vértice P y la base es ABCD. Son semejantes, ¿no? Como son semejantes se puede usar entonces la propiedad para relacionar las áreas, ¿no? Entonces por propiedad, esto va a quedar así, ¿no? Atención. Sería SX sobre 288, la razón de áreas de las bases va a ser igual a la razón de elementos homólogos, pero al cuadrado, ¿no? Muy bien, ¿a qué elementos homólogos tenemos? Sino que las alturas, ¿no? Esta altura vale 4 y la otra altura viene a ser 12, ¿no? 4 sobre 12. Muy bien, entonces operemos. Antes de simplificar, sería primero, como el 288 es igual a 2 por 144, 2 por 144, y esto lo escribimos así: 4 al cuadrado, que es 16, entre 2 al cuadrado, que es 144, ¿no? Eso para que sea más fácil simplificar ellos dos, ¿no? ¿Listo? Entonces tendríamos que el SX, ¿cuánto va a salir? Estos dos pasa a multiplicar y sería 32. ¿Listo? Sería entonces. Muy bien, pregunta número 3. Pregunta 3. Dicen: el apotema de una pirámide mide 2 raíz de 3 y el lado de su base, que es triangular, mide 6. Nos piden el volumen de dicha pirámide. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es primero un gráfico más o menos, un gráfico más o menos moderado. Ahora de una pirámide triangular, que es regular, sino porque el apotema se define para pirámides regulares. ¿Listo? Más o menos algo así. Sería la pirámide, digamos que sea el vértice P y la base que sea, digamos así, ABCD. ABC. Dicen que su lado de él, digamos que sea la base, es un triángulo equilátero, su lado de él vale 6. Entonces ya tenemos fácilmente el volumen, ¿no? Perdón, el área de la base. Para el volumen faltaría la altura y tenemos ya todo el apotema. Entonces tracemos la altura, que va a ser necesario. Esta es la altura que va a llegar muy bien al centro de la base. Muy bien, ¿no? Y el apotema, ¿no? Pero vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Como él es el centro, esta línea que estoy trazando también es
como en el centro, es altura y mediana, eso acá es 90. Aquí tenemos la primera perpendicular, la segunda, esta línea es la tercera. O si no, también pueden deducir a partir de que ya saben que estas líneas son iguales, ¿no? Sería un triángulo isósceles, ¿no? Como ellos son iguales, la altura es también mediana. ¿Listo? Por lo tanto, él es el apotema que vale 2 por la raíz cuadrada de 3. Este lado vale 6, o sea que sería acá 3 y 3. Bueno, esto es 3 y él es 6, o sea que esto es 3 raíz de 3. Pero como O es el centro, que también es el baricentro para el triángulo equilátero, aquí la relación sería de 2 a 1, ¿no? Entonces sería 2 raíz de 3 y sería la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, como este triángulo es notable, si esto es la raíz cuadrada de 3 y el 2 raíz de 3, este lado sería 3. Muy bien, entonces tenemos todos los elementos para el volumen. Entonces el volumen sería como sigue, ¿no? El volumen sería el área de la base. El volumen sería el área de la base, que sería, bueno, un tercio del área de la base, que es 6 al cuadrado, raíz de 3 sobre 4, multiplicada con la altura, ¿no? La altura viene a ser 3, ¿listo? Entonces acá simplifiquemos, tercia, tercia, ¿listo? Y acá nos va a quedar 36 entre 4, que sería 9, multiplicado con la raíz cuadrada de 3. Ahora tenemos el tema de cono. Cono es el caso particular como es una pirámide, ¿no? Por ejemplo, el caso de la pirámide, se recuerda que era a partir de una región poligonal cualquiera. Ahora esa región poligonal, digamos que la vamos a reemplazar por una región curva, ¿listo? Y une un punto externo al plano y lo une con todos los puntos de la curva. Y la región justamente que va a encerrar se va a denominar cono. Muy bien, cuando esta región curva es un círculo, se habla de cono circular, ¿no? Cuando esa altura, aparte que sea un círculo de la base, llega al centro, se habla de cono circular recto. Muy bien, justamente es el cono que nos va a interesar, ¿no? Muy bien, por ejemplo acá tenemos ya un cono de base circular. Ahora, esas longitudes que se denominaba, recuerdan, en el tema de pirámide, lo que se denominaba como arista lateral, ahora para él se va a denominar generatriz. Entonces, la generatriz. Bueno, se denomina de revolución también porque se genera a partir justamente del giro de una región triangular rectangular, una vuelta, ¿no? 360 grados, ¿no? Cuando este segmento gira, ¿no? Que se va a generar un círculo, cuyo radio viene a ser el valor de A. Este segmento es el que no gira, digamos que este sea el vértice P, este punto que sea Q. ¿Listo? Muy bien, este segmento que es tal como B, perdón, acá esto debe ser L, ¿no? El B viene a ser la altura, esto viene a ser el L. Ahora sí, ¿no? ¿Qué es lo que se va a observar con A, B y L? Aparte del triángulo rectángulo, que está aquí, acá también lo pueden apreciar, se cumple que L cuadrado va a ser igual a cuadrado más B cuadrado. Bueno, la relación pitagórica entre L, que es la longitud de la generatriz, A es el radio de la base, y B viene a ser la altura. Bueno, la región triangular que resulta de la intersección de un plano que pasa por el eje con el cono, se va a denominar sección axial, ¿no? La sección axial más sencilla de observar justamente va a ser la que está trazando, ¿no? Esta sería la región APB, eso se va a denominar la sección axial. Así como en el cilindro, también se define la sección axial en forma similar. Se puede generalizar para todos los sólidos de revolución, ¿no? Todos tienen sección axial, ¿no? A AP y a PB se les denomina generatrices diametralmente opuestas. Muy bien, ¿no? En función de justamente A y B va a estar el cálculo del volumen, ¿no? Así como una pirámide, ¿no? Su volumen es el área de la base por la altura sobre 3, ¿no? Entonces, el área de la base ya está dado, sería pi por A cuadrado, multiplicado con la altura que viene a ser B y todo dividido sobre 3. Bien, eso viene a ser entonces el volumen. Bueno, ahora estudiamos lo que viene a ser el área lateral, ¿no? Vamos a hacer una parte de gráfico. A ver, digamos que tiene ahí el cono de revolución, donde el radio de la base es R, ¿no? La altura ya hemos indicado que viene a ser B, acá no lo voy a poner. Bueno, el área lateral, ¿no? Para su área lateral lo que vamos a hacer es su desarrollo, ¿no? Así como en pirámide, recuerdan, el desarrollo era un conjunto de triángulos isósceles. Ahora ese sector que nos salía en la pirámide se va a transformar en un sector circular, ¿no? O es equivalente a hacerle un corte en forma imaginaria, ¿no? De repente tiene uno de los gorritos, ¿no? Eso es forma de cono, le hacen un corte así y van a observar que su desarrollo consiste en un sector circular. Esto se denomina desarrollo de la superficie lateral. Claro que este angulito, que se va a denominar ángulo de desarrollo, puede ser simplemente que es mayor que 0 y menor que 360. Puede ser, como está graficado, puede ser un poquito más grande. Esto se denomina desarrollo de la superficie lateral. Entonces, el área de esa región viene a ser el área lateral, ¿no? Donde están los costados de él, ¿no? ¿Cómo se va a calcular su área, ¿no? A partir justamente de lo que se denomina la longitud de arco, ¿no? Todo lo que se encuentra aquí, digamos que esto es igual a un L, ya no L, esto es la longitud de arco, es todo lo que va a rodear a él. También se puede indicar que es el perímetro de la base, esto viene a ser 2pi por el radio, ¿no? Entonces ya tengo el radio
del sector y tengo la longitud de arco. Entonces sabe que el área lateral es como si fuera la base por la altura entre 2, ¿no? Sería así, ¿no? 2πr por L entre 2. Esto es el área lateral. Se cancela 2 y lo que nos va a salir es que es pi por R por L. Eso viene a ser entonces el área lateral. El área total es todo lo que cubre el sólido, la parte lateral más la base. Entonces sería así, ¿no? Pi RL más pi R cuadrado. Esta es la manera de hallar el área total. Bueno, como se ha indicado, a θ se le denomina, que es la medida del ángulo de desarrollo, y nos va a interesar su cálculo. Vamos a suponer en un inicio que él esté en radianes, y se cumple esto, ¿no? De la trigonometría, el ángulo en radianes por el radio es igual a la longitud de arco, ¿no? Que es 2πr. Entonces aquí sale θ, ¿sí, no? Θ sería igual a R sobre L multiplicado con 2 veces pi, ¿no? Está claro que θ es menor que 2pi, ¿no? Porque L es siempre mayor que R, ¿no? Cateto menor que la hipotenusa, ¿no? Bueno, ahora si quiero el ángulo en grados 6 decimales, que es usualmente como nos van a preguntar, simplemente hacemos el cambio, ¿no? Ponemos el equivalente, ¿no? El equivalente a 2pi es 360 grados y el ángulo de desarrollo va a ser R sobre L multiplicado con 360 grados. Muy bien, así se va a ir el ángulo de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, que si L es el triple de L, ¿no? Entonces va a salir 120 grados, ¿no? Si es 4 veces L, ¿no? L es 4R, que también puede ser, no va a salir 90 grados y así, ¿no? Pueden tener varias posibilidades para fabricar de repente cartulina, ¿no? Este como sector circular tienen, ¿no? La superficie lateral del cono. Muy bien, ¿no? Hay un cono en especial, es el que se denomina cono equilátero. Aquí viene a ser un cono equilátero, es aquel cono donde la sección axial viene a ser justamente un triángulo equilátero, ¿no? El triángulo ABC es equilátero, entonces ahí viene a ser un cono equilátero. ¿Listo? En el caso del cilindro, recuerdan que indicamos que la sección axial era un cuadrado, ¿no? Simplemente es irregular, ¿no? Por ejemplo, si esto es R, bueno, y estos ángulos son iguales a 60, se puede hallar todo, ¿no? En función de una sola variable, ¿no? La altura, sino que vendría a ser, como esto es R y R por la raíz cuadrada de 3, ¿no? Notable de 30 a 60, y esto viene a ser 2R, y esto también es 2R. Muy bien, entonces si queremos hallar el ángulo de desarrollo, aplicamos esta fórmula, ahí cómo va a quedar, sería R sobre 2R por 360, ¿no? Sino que va a salir 180 grados. Es por eso que el desarrollo viene a ser un semicírculo, ¿no? Que tiene más o menos esta forma. Un semicírculo donde su radio viene a ser 2 veces R. El centro, de hecho, viene a ser el punto B. Por aquí va a estar el punto A. Y por acá va a estar también el punto A, ¿no? Porque al final ellos se van a encontrar, ¿no? El punto C, ¿dónde se va a encontrar? Justamente va a ser el punto medio del arco. Muy bien, todo esto de acá viene a ser el desarrollo de la superficie lateral de un cono equilátero. Es un semicírculo, ¿no? No olviden sus características. Acá viene a ser 2R, también es 2R, y también es 2R, ¿no? Porque ese punto es el centro. Muy bien, ¿no? Teorema, ¿no? Hay un teorema que es similar a lo que es el tema de pirámide. ¿Recuerdan? Cuando había una pirámide, entonces a un plano paralelo a la base, se determinaban dos pirámides, ¿no? Acá también, ¿no? Van a ver en este caso dos conos. Lo voy a nombrar así, ¿no? Esto que se ha denominado cono 1, ¿no? El cono de vértice y la base es el plano paralelo a la base mayor, y todo esto de aquí que sea el cono 2. Muy bien, entonces lo que se va a cumplir es que el cono 1 va a ser semejante con el cono 2. Muy bien, características, ¿no? Lo que nos va a interesar, así como lo anterior, primero es la razón de las áreas de la base, ¿no? El área de la base del cono 1, voy a ponerla así, área de la base 1 entre el área de la base 2. Bueno, entonces reemplazan pi r cuadrado, sale fácil, r1 al cuadrado entre r2 al cuadrado, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero esa relación no es más que la razón de semejanza, ¿no? También puede ser h1 entre h2 también elevado al cuadrado, ¿no? También puede ser la razón de las generatrices, ¿no? Aunque sea la generatriz AB y la generatriz AC. También esto elevado al cuadrado, ¿no? AB entre AC al cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Cualquier relación de elementos homólogos, pero siempre elevado al cuadrado, ¿no? Para lo que son áreas. Para lo que es volumen, va a ser similar, ¿no? Se cumple que la razón de volúmenes, el volumen del cono 1 dividido entre el volumen del cono 2, aquí va a ser igual. Va a ser igual a la razón de elementos homólogos, pero así como en tema de pirámide, elevado al cubo. Va a ser igual a h1 entre h2, también elevado al cubo, y así sucesivamente, ¿no? AB entre AC también al cubo,
y así sucesivamente, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces cuando le pidan la relación de volúmenes y ven que son semejantes, se puede plantear esta expresión. Y así como en el tema de pirámide, la porción del cono mayor entre estos dos planos paralelos se denomina tronco de cono. Ahora veamos unos problemas de aplicación del tema de cono. En la pregunta número 1 le dicen: la altura de un cono de revolución mide 3 unidades, el radio de la base y su generatriz suman 9, y nos piden el área lateral. Muy bien, importante recordar entonces las diversas expresiones que hemos planteado, ¿no?, para las diversas prácticas de examen. Nos piden calcular el área de la superficie lateral. ¿Y eso qué va a ser igual? Va a depender del radio de la base, que es dato, ¿no? Perdón, la altura viene a ser 3. El radio de la base que es igual a un R, y la generatriz, digamos que es igual a L. Muy bien, recuerden que es igual al área lateral, es pi por el radio de la base por la generatriz que es L. Pero tenemos como dato que R más L es igual a 9. Y también se sabe que si trazan esta otra línea, acá 90, que también es igual a R, entonces en este triángulo rectángulo se puede aplicar también Pitágoras, ¿no? ¿Cómo sería? Que 9, ¿no?, el 9, ¿no?, más R cuadrado es igual a L cuadrado, ¿no? Muy bien, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, las cuales por supuesto se pueden desarrollar. Se puede al otro lado restar, hacerlo así mejor, ¿no? Ahí sería L cuadrado menos R cuadrado, esto va a ser igual a 9. Pero esto es la suma por la diferencia, ¿no? Sería L más R por L menos R, y esto es igual a 9. Por lo tanto, como R más L es 9, se va a cancelar, y tendríamos que L menos R es igual a 1, y tenemos que L más R es igual a 9. De aquí salen ambos, ¿sí o no? Muy bien, entonces tenemos que, al sumar, sino que L viene a ser 5, y R por supuesto viene a ser 4. Por lo tanto, el área de la superficie lateral sería por 4 por 5, ¿no? Pi por 20, ¿no? La respuesta sería 20 veces pi. Muy bien, ¿no? A ver, ejercicio, problema número 2. Dicen, hallar la altura de un cono si el radio de la base es 4 unidades y el área lateral es 16 pi por la raíz cuadrada de 5. Entonces ya aquí he graficado ya el cono. Vamos a poner acá el dato. A ver, el dato, que el radio de la base del cono, vamos a poner acá ya el radio. El radio de la base vale 4, la altura no la conozco, le voy a poner h, y acá le voy a poner L. Aquí tendríamos entonces que el área lateral es igual a 16 pi por la raíz cuadrada de 5. Pero recuerdan que es igual al área lateral, claro que sí. El área lateral es pi por el radio de la base, que es 4, y multiplicado con L. Esto viene a ser 16 pi por la raíz cuadrada de 5. Aquí tendríamos entonces, a ver, simplificamos, se va pi, se va, tenemos cuarta, y lo que nos va a quedar que el L es igual a 4 por la raíz cuadrada de 5. Muy bien, ¿no? Lo que nos piden calcular en el problema es la altura, ¿no? Ahí ya tenemos L, que es 4 por la raíz de 5. Entonces en este triángulo rectángulo, ¿no?, este triángulo rectángulo, ¿cuál le voy a poner acá? Triángulo rectángulo ABC. Entonces en ese triángulo vamos a aplicar Pitágoras en general, o de repente ya han reconocido ese triángulo. Bueno, lo más general sería así, ¿no? Como son valores pequeños, no hay ningún problema. 4 raíz 5 al cuadrado es igual a h cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? ¿Listo? Pero operamos, a ver, de frente a ver cuánto sale h. Esto sale 16 por 5, y esto va a ir a restar. Bueno, a ver cuánto va a ir el h. 8, ¿no? ¿Listo? H es igual a 8, ¿no? A ver, no olviden verificar eso. Bien, en todo caso es el triángulo notable, ¿no? De 1 a 2, ¿no? Bueno, a ver, problema número 3. Problema número 3. Le dicen, tener un cono, un cono de revolución se construye a partir de un sector circular de radio 3, ¿no? Acá tenemos el sector circular de radio 3, y el dato es que su ángulo central mide 120 grados. Entonces, a partir de aquí hay que formar justamente el cono, ¿no? A ver cómo se forma el cono, más o menos, ¿no?, con la idea ya que hemos planteado. Algo así. Muy bien, algo así va a estar el cono, ¿no? Aproximadamente, por supuesto. Bueno, es el tan bonito. Muy bien, le dicen que de ese cono su radio vale 3. El radio en el desarrollo, ¿no? Pero este radio es uno que viene dado por la generatriz, él vale 3. A ver, el dato es que el ángulo central mide 120, o sea que podemos calcular el radio de la base, ¿no? No olviden este triángulo rectángulo, el radio que sea R, la altura que sea H. A ver, este 120 sino que equivale a lo que viene a ser el ángulo de desarrollo, ¿no? Ustedes saben que el ángulo de desarrollo viene a ser igual al radio de la base entre la generatriz multiplicado con 360 grados.
Para el toque, ¿cuánto vale R? Sino que R sale 1. ¿Listo? Como R vale 1, ya se puede calcular en este triángulo rectángulo el valor de H, ¿no? Solamente es un Pitágoras que está rápido, sería raíz de 8, o si no, 2 por la raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, el volumen, como va a quedar, sería el área de la base con la altura sobre 3, ¿no? El área de la base sería pi por 1 al cuadrado, por la altura, que sería 2 por la raíz cuadrada de 2, y todo dividido sobre 3. ¿Listo? ¿Cuánto va a salir esto? Simplemente sería 2pi por la raíz cuadrada de 2 y todo dividido sobre 3, ¿no? Entonces sería... A ver, la esfera se va a generar de la siguiente manera, ¿no? A partir de un semicírculo lo van a hacer girar 360 grados y se va a obtener este sólido, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, ¿qué más se va a apreciar? Que los puntos que están aquí en esta semicircunferencia, su distancia a este punto es fija, ¿no? Entonces, lo mismo va a ocurrir para cada punto que está en la superficie, ¿no? Cualquier punto que está en la superficie, su distancia a este punto fijo, que se llama centro, y esa distancia constante, que también se llama radio, es igual, es constante, ¿no? Es R y también es R y así sucesivamente, ¿no? Para cualquier punto que está en la superficie. Se puede definir la superficie esférica como el lugar geométrico de todos los puntos que su distancia a un punto fijo es constante. Muy bien, ¿no? Vamos a indicar ciertas características. Es cierto que nos importan dos fórmulas acá nada más, que van a ser el área de la superficie y el volumen, pero también tienen muchas características, ¿no? Por ejemplo, digamos, si tienen como si fuera una naranja, le hacen un corte, ustedes van a apreciar la intersección, ¿no? O la sección que se va a formar, ¿no? Muy bien, esa sección, todos han experimentado una vez cortar una naranja. Ese plano que estoy trazando se denomina plano secante. ¿Listo? Plano secante. Plano secante. Muy bien, ¿no? Ese plano secante, en este caso van a observar que va a cortar a la superficie, como les decía, el experimento es similar al de una naranja. Lo que van a apreciar es una circunferencia, ¿no? O un círculo, ¿no? Si es la esfera, ¿no? Todo el sólido, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora, si ese plano no pasa por el centro, entonces a esa intersección se le denomina círculo menor. ¿Listo? Este es un círculo que, si no pasa por el centro, es círculo menor. Y si ese plano secante pasa por el centro, de forma similar al de la naranja, ¿no? Pasa por el centro, van a observar una intersección mayor, ¿no? Al cual se le va a denominar círculo máximo. ¿Listo? Círculo máximo. El círculo máximo tiene el mismo radio que el radio de la esfera, ¿no? Bueno, por eso es recomendable a veces trabajar en dicho círculo. Bueno, hay más elementos que hay que conocer. Por ejemplo, también la esfera es similar a una pelota de billar, ¿no? En la cual justamente la mesa de billar va a representar lo que se conoce como un plano tangente, ¿no? La idea justamente es que la intersección sea un solo punto, ¿no? Esto es algo así más o menos. Bueno, acá lo indicamos de esta forma. El plano tangente viene a ser aquel plano que va a cortar o tiene en común con la esfera un solo punto, ¿no? Es el plano tangente, ¿no? Digamos, es como si se estuviera generalizando las propiedades de circunferencia, ¿no? Muy bien, entonces si unimos el centro con el punto de contacto, el cual se llama punto de tangencia, que se va a cumplir que ese radio que estoy trazando va a ser perpendicular al plano tangente. Esta es una característica muy importante, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, bueno, las fórmulas que nos van a interesar, primero el área de la superficie esférica. La superficie esférica, volviendo al ejemplo de la naranja, es como si fuera la cáscara, ¿no? La cáscara, y su área viene a ser igual a 4pi por r cuadrado. Y el volumen, bueno, es similar a todo el fruto que viene a ser la naranja. Su volumen se va a calcular de la siguiente forma, ¿no? Como 4/3 de pi multiplicado con r elevado al cubo. Estas son las dos fórmulas principales, ¿no? De lo que viene a ser la esfera, ¿no? Muy bien, ahora tenemos algunas observaciones respecto a la esfera. Por ejemplo, tiene acá una semicircunferencia y un segmento tangente, ¿no? Este que es el punto A. Muy bien, ¿listo? Entonces vamos a hacer girar a todo el conjunto, ¿no? Se sabe que si esta semicircunferencia gira, va a generar la superficie esférica. Ahora, si este segmento gira, AP, observen que el único que no va a girar es el punto A, que se mantiene fijo, ¿no? Y el segmento AP, en cada posición, va a generar justamente lo que se denomina la parte lateral de un cono, algo así más o menos. Y cada punto que se encuentra acá es lo que genera justamente este puntito, ¿no? Cuando este punto va a girar, lo que se va a generar es una circunferencia, ¿no? Digamos que si tienen una distancia tal como A, se va a generar una circunferencia cuyo radio vale A. Y por cierto, esta circunferencia, cuando se nota que su radio o el A es menor que R, ¿no? Entonces, en este gráfico vamos a considerar a esa circunferencia, a la cual se le da un nombre particular, ¿no? Esta circunferencia que la van a apreciar cuando de repente en un cono se inscriba una esfera, la línea tangente o circunferencia tangencial, así se va a denominar, ¿no? Circunferencia tangencial. Muy bien, ¿no? Finalmente, respecto a lo que viene a ser una esfera, una semisfera, ¿no? Se obtiene cuando el giro es 180 grados de un semicírculo. Muy bien, ¿no? A ver, nos va a interesar su volumen.
el volumen de la esfera, de la semisfera, ¿a qué va a ser igual? Sino que es la mitad del volumen de la esfera, ¿no? Que es 4/3 de pi por r elevado al cubo, ¿no? ¿Listo? Saca el mitad y le va a quedar entonces 2/3 de pi r cubo. Y algo importante es el área total de la semisfera. ¿Cómo llamamos esa área total? Allá de la superficie semisférica, ¿no? Sino que va a ser fácil darse cuenta que es 2pi r cuadrado, pero hay que sumarle, como se dice, la base, ¿no? El cual viene a ser un círculo de radio r, ¿no? O sea, eso sería más pi r cuadrado. Suman los dos y nos va a quedar 3pi r cuadrado. Eso vendría a ser el área de la superficie total de la semisfera, ¿no? Muy bien, ahora pasemos a estudiar un teorema muy importante, denominado teorema de Pappus y Goulding, ¿no? Que nos va a brindar una forma sencilla de hallar áreas o volúmenes de superficies o sólidos de revolución, siempre y cuando se conozca un elemento, ¿no? Que viene a ser el denominado, en física le llaman centro de gravedad, o de repente en geometría también usamos el nombre de centroide o centro geométrico, ¿no? El centro de gravedad es más difundido y más lo van a encontrar en exámenes de admisión. Muy bien, entonces veamos, ¿no? ¿Qué ocurre si gira una línea, ¿no? Una línea es como si fuera un alambre, ¿no? Un alambre plano, digamos, ¿no? Esto va a girar 360 grados con respecto a una recta. ¿Listo? Muy bien, ¿no? Más o menos por acá se ha graficado, aunque los problemas esto no va a ser necesario, ¿no? Acá para que tengan una idea solamente, ¿no? Lo que se obtiene, ¿no? Vamos a considerar que ASG sea el área de la superficie generada, L, la longitud de la línea que va a girar, ¿no? Y este G lo vamos a considerar como el denominado centro de gravedad, que como bien saben no siempre está en la parte interna, y su distancia hacia la recta, ¿no? Muy bien, que es tal como X. Ojo, ¿no? Siempre y cuando se conozca este punto, el área de esa superficie, no importa qué forma tenga, se va a calcular de forma sencilla, ¿no? Su área va a ser 2pi, atención, 2pi, multiplicado con la longitud de la línea y multiplicado con el X, ¿no? En cuenta que es bastante fácil, ¿no? Si fuera un segmento, como si fuera una barra homogénea, ¿no? Su centro de gravedad sería punto medio, ¿no? Eso es fácil, 2pi, longitud de la línea por la distancia. Muy bien, ahora estudiemos el teorema de Pappus para sólidos de revolución. Muy bien, es similar al anterior, ¿no? Similar, ¿no? Tenemos acá una región, una cuestión triangular, puede ser cualquier región, puede ser poligonal o cualquier región curva incluso, tal que esté cerrada, y la condición es que esté en el mismo semiplano respecto a la recta, ¿no? También para el anterior. Por ejemplo, si gira una región así, de hecho se va a generar un sólido de revolución, ¿no? Pero la fórmula no se cumple para este tipo de situaciones, ¿no? Muy bien, esa es la restricción, ¿listo? Digamos que se tenga ahí la región que va a girar, ubicamos lo que se denomina su centro de gravedad o centro geométrico, y respecto a él la distancia, ¿listo? Esto que sea igual a X. Muy bien, ¿listo? Entonces también consideremos que BSG es el volumen del sólido generado, A el área de la región, en este caso triangular, CG el centro de gravedad de la región. Entonces el volumen se va a hallar en forma similar, 2pi, atención, 2pi, por el área de la región, y está multiplicado con el X. Se dan cuenta que es una fórmula bastante sencilla. Muy bien, entonces vamos a hacer unas consideraciones para lo que es el centro de gravedad. Por ejemplo, el caso del segmento, en forma similar, como si fuera una barra homogénea, ubican su punto medio, ¿listo? Este puntito viene a ser el llamado centroide, ¿no? Centroide o centro geométrico o centro de gravedad. Por el centro de gravedad le decía que más, ¿no? Usan ese término en examen de admisión, ¿no? Centro de gravedad. Es como si fuera una barra homogénea, ¿no? Un cuerpo físico, ¿no? Cuando en la región triangular, ¿cuál viene a ser su centro de gravedad o su centroide? Ahí viene a ser el denominado baricentro, ¿listo? La mediana. Y acá le ponemos de 2 a 1, ¿no? ¿Listo? Acá ponemos G, viene a ser el llamado centro de gravedad, ¿no? Pero vamos a poner ahí que ese punto viene a ser el baricentro, ¿no? Para la región triangular. ¿Listo? Usualmente van a trabajar con ese tipo de regiones, ¿no? Y como se ha indicado, no es necesario que grafiquen lo que se obtiene, ¿no? Como segunda consideración, vamos a indicar que si una figura tiene centro de simetría, entonces dicho punto viene a ser el centro de gravedad. Bueno, por indicar un ejemplo, en el caso del cuadrilátero, el paralelogramo es el que tiene centro de simetría, ¿no? No es cualquier cuadrilátero, ¿no? El centro de simetría viene a ser el punto de corte seno de las diagonales, ¿no? Porque cada punto va a tener su simétrico, el punto B también tiene su simétrico, y lo verifican trazando cualquier recta que pase por ese punto, ¿no? También se va a cumplir que ellos son iguales. Por lo tanto, vamos a afirmar que este punto viene a ser el centro de gravedad. Muy bien, entonces el centro de gravedad viene a ser el centro de simetría. Muy bien, una vez más, no se olviden que no es cualquier cuadrilátero, solamente son los paralelogramos, ¿no? Como última consideración, si una figura tiene eje de simetría, entonces el centro de gravedad está en dicho eje, ¿no? Por ejemplo, acá una figura que he planteado es un sector circular, su eje de simetría, sino que viene a ser la recta que contiene la bisectriz.
Muy bien, esta recta viene a ser el eje de simetría, no olviden su característica, que el eje de simetría se comporta como un espejo, ¿no? Bien, esta recta de acá se comporta como un espejo, ¿no? Estas figuras son iguales. Entonces, lo que podemos asegurar es que el centro de gravedad del sector circular pertenece a dicha recta, ¿no? Acá ponemos, punto M viene a ser el centro de gravedad. Centro de gravedad o centro geométrico, ¿no? O centroide. Bueno, lo que se puede asegurar es que está en esa recta, ¿no? Exactamente no se sabe dónde está. También se puede indicar que si una recta tiene, o bueno, si una figura tiene dos ejes de simetría, ¿no? El centro de gravedad va a ser la intersección. Ahora vemos como problema de aplicación lo que viene a ser sobre esfera y teorema de Pappus, ¿no? A ver, en la pregunta 1 le dicen que tiene una esfera donde se cumple que numéricamente el área es igual al volumen. Bueno, numéricamente con eso nos piden hallar su radio, ¿no? Listo, entonces, que se entienda bien esa idea, ¿no? Solamente en valor numérico el área de la superficie esférica, es igual al volumen. Bueno, un valor numérico, ¿no? Es como el cuadrado del lado 4, ¿no? Su área es igual al perímetro, ¿no? Bueno, entonces esta área, ¿a qué va a ser igual? Recuerden la expresión, esto es 4pi r cuadrado, y esto es igual al volumen, que es 4/3 de pi por r al cubo. Muy bien, ¿no? Listo, entonces solamente tenemos que igualar y cancelar lo que se pueda. 4pi se cancela, con r cuadrado se cancela con r cuadrado, y nos va a quedar solamente r. Este 3 va a multiplicar, ¿no? La respuesta sería que r vale 3 unidades, ¿sí? Muy bien, está rápido la aplicación, ¿no? A la aplicación número 2, que hay que alucinar un poquito más. Ahora, le dicen que una esfera cuyo radio vale 1 está inscrita en un prisma triangular regular, ¿no? Prisma triangular regular. Pues ahí nos piden calcular el volumen, ¿no? Bueno, más o menos se ha planteado el gráfico, solamente ustedes van a darse cuenta que no es necesario graficar esto. Acá está el prisma y la esfera está inscrita, ¿no? O sea, está en la parte interna, que es tangente a todas las caras, ¿no? Digamos, por acá un solo punto, por acá más o menos, y así. Muy bien, entonces, como queremos hallar el volumen del prisma, necesitamos el área de la base y la altura, ¿no? La altura está fácil, ¿sí o no? La altura sería simplemente la distancia entre las bases, ¿no? Como los planos son tangentes a la esfera, significa que esto viene a ser 2 veces el radio, ¿no? Muy bien, ahora faltaría solamente el área de la base, ¿no? Pero para calcular el área de la base, acá se puede indicar analizando la base. ¿Qué va a ocurrir en esta base? Lo que pasa es que si proyectamos la esfera sobre la base, como tenga una esfera cualquiera, y lo proyecta sobre cualquier plano, ojo, que se va a observar un círculo cuyo radio viene a ser el mismo radio que el radio de la esfera, ¿no? ¿Listo? Muy bien, ¿listo? Entonces vamos a proyectar, entonces más o menos, al proyectar lo que tendríamos en lo siguiente, ¿no? Proyectando en la base, va a ser algo así, aproximadamente, ¿listo? Y a partir de algo así va a ser, ¿no? En la base, ¿no? Bueno, entonces en la base lo que se tiene es que como es un prisma regular, el triángulo ABC es equilátero, ¿listo? Y este radio, sino que viene a ser radio 1, ¿no? El mismo radio que el de la esfera. Con lo cual, solamente tendríamos que calcular cuánto vale su lado, ¿no? Por eso ya está más fácil, ¿sí, no? Es un problema de geometría plana, ¿en cuánto sería su lado? Es el centro. Como es equilátero el triángulo, en esta línea, y esta otra acá, ¿no? Que sería 1, acá es 30, esta parte sería la raíz cuadrada de 3, ¿no? Como él va a ser una forma similar, se deduce que es punto medio, y también es la raíz cuadrada de 3, es decir que este lado sería 2 por la raíz de 3. Entonces, el volumen del prisma, ¿no? Volumen del prisma, lo que nos piden allá, va a ser igual al producto del área de la base por la altura. ¿Cuánto es el área de la base? Su lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4, esto es el área de la base, que es un triángulo equilátero, por la altura, que viene a ser 2. ¿Listo? Bueno, acabo operando, acá sería 4, con este 4 se cancela, acá es 3, por este 2 sería 6, por la raíz cuadrada de 3, ¿no? Este sería entonces el volumen del prisma, ¿no? Bueno, a ver, aplicación número 3, le dicen hallar la distancia del centro de gravedad del semicírculo hacia el diámetro. Lo que tienen el semicírculo, este que sea, digamos, el diámetro AB, el dato es el radio R, ¿no? Bueno, nos piden la distancia del centro de gravedad hacia el diámetro. A ver, el centro de gravedad del semicírculo, que recuerdan la teoría, indicamos el centro de gravedad de una figura que tiene eje de simetría. Entonces el eje de simetría, si no, se encuentra sobre ese eje, ¿no? Más o menos por aquí, que es el centro de gravedad, y lo que nos piden calcular es esta distancia de aquí, ¿no? O sea, tal como X. Muy bien, a ver, ¿cuál sería el criterio, no? Recuerden que el X o esta distancia se relaciona cuando la región gira 360 grados, ¿no? Respecto a la recta. Lo vamos a hacer girar 360 grados, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Se sabe que el volumen del sólido generado, allá esto va a ser igual a 2pi por el área y multiplicado con el X.
Pero sino que ese volumen del sólido generado es una esfera, ¿no? Y conocemos que su volumen es 4/3 de pi por r al cubo, ¿no? Entonces el volumen de la esfera, ¿no? El que reemplazamos sería 2pi, el área del semicírculo, ¿no? Sino que es pi r cuadrado sobre 2. Esto multiplicado con x, esto va a ser igual a 4/3 de pi por r al cubo. Bueno, se cancela 2, cancelamos un pi, ¿no? Además se cancela un r cuadrado, se cancela con él, y lo que nos va a quedar es que el x va a ser 4r dividido sobre 3 veces pi, ¿no? Este es el que va a dividirlo. Bueno, esta sería entonces la respuesta, ¿no? Aquí esta distancia es 4r sobre 3pi, ¿no? Muy bien, y aplicación número 4. ¿No? Aplicación número 4 nos dicen que calculemos el volumen del sólido generado por la región cuadrada, cuyo lado vale 2. Esto va a girar respecto a la recta L 360 grados. Muy bien, entonces se puede plantear así, ¿no? El volumen del sólido generado por el teorema de Pappus, aquí va a ser igual, teorema de Pappus, ahí eso viene a ser 2pi por el área y multiplicado con la distancia del centro de gravedad hacia la recta, que le voy a poner x. Pero, sino que el área está bien fácil, ¿no? Como es un cuadrado, su área sería 2 al cuadrado, ¿no? Allá salió entonces 4, muy fácil, ¿no? Falta el x, ¿no? Siempre el x es el problema, ¿no? A ver, el centro de gravedad de él, ¿cuál sería? Sino que recordamos que viene a ser el punto de corte de las diagonales, en general para toda región cuadrangular, ¿no? ¿Listo? Entonces, este es el centro de gravedad o el centroide, sino que si esto vale 2, él es 2, esto sería 2 raíz de 2, esto viene a ser la raíz cuadrada de 2, ¿no? Aunque este ángulo viene a ser 45 grados, ¿no? Bueno, 45 más 15, sino que es 60, y el x sería esta distancia, ¿no? Bueno, más o menos por aquí, ¿no? ¿Listo? Entonces, el problema se reduce a analizar este triángulo que es notable, ¿no? Este triangulito lo podemos sacar por aquí para que se vea mejor. Triángulo notable de 30, 60, ¿no? El 60, esto es la raíz cuadrada de 2, que viene a ser 30, él es el x, ¿no? Muy bien, entonces, a ver cómo sería. Sino que este x vendría a ser igual a ¿cuánto? Acá es raíz de 2 sobre 2, que es la mitad de él, y esto sería este valor por la raíz cuadrada de 3, lo que sería la raíz cuadrada de 6 sobre 2. Pero reemplazando, el volumen del sólido generado va a ser igual a 2pi por el área, que viene a ser 4, por el x, que sería la raíz cuadrada de 6 sobre 2. Entonces se cancela 2. Por lo tanto, el volumen del sólido generado nos va a quedar como 4pi multiplicado con la raíz cuadrada de 6. Entonces